¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuántas de estas preguntas te has hecho una y otra vez? ¿Cuáles son los miedos que me limitan en la vida? ¿Cuáles son esos miedos que no me dejan avanzar? ¿Qué es lo que pasa para que no logre y alcance los resultados que yo quiero en mi vida? Quiero darte la bienvenida a este curso que estamos empezando el día de hoy para trabajar esos miedos inconscientes, esos miedos que vienen en la personalidad, que vienen en orígenes infantiles y que están ahí, pero que no sabemos reconocerlos y no sabemos de dónde vienen tantas de nuestras limitaciones, tantas de nuestras angustias en nuestra humanidad, de nuestros sufrimientos. Y hoy vamos a compartir este contenido. Mi nombre es César Ramírez, yo soy psicoterapeuta, conferencista, coach. Yo todo esto lo englobo dentro de la ingeniería humana y es el trabajo de la ingeniería del ser, de la ingeniería de la felicidad. Y hoy vamos a compartir este curso muy valioso y es ir a ese detalle de conocerme, autoconocerme. ¿Cuántas veces yo he ido hacia adentro? Y me encanta mucho la metáfora de ese renacuajo que se quiere volver sapo o rana, esa crisálida que quiere salir a volverse mariposa. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a ese interior a trabajar realmente quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son los aprendizajes que tengo que hacer para transmutar esta experiencia de vida? ¿Qué es lo que me falta por comprender? ¿Qué es lo que falta de conocerme a mí mismo? Y la idea es que vamos a terminar siendo encantados de conocernos a nosotros mismos. Qué rico conocerme, qué agrado conocerme, qué agrado saber quién soy, cuáles son mis lados y mis zonas de oportunidad y de crecimiento, llamadas zonas de oscuridad, de sombra, ¿sí? Como también reconocer esas virtudes, esos valores que ya he podido trascender y que estoy conectando en mi vida. Este es un taller que les va a permitir encontrarse, descubrirse en esos miedos, en esos orígenes infantiles, de dónde viene mi personalidad, qué es la personalidad. Tanto que hemos escuchado conceptos y aprendizajes frente a ciertos términos, pero qué tanto he interiorizado y qué tanto he descubierto yo de mí mismo y de esos conceptos que me han dado. Y hoy nos vamos a enfocar mucho en la primera etapa de la vida, que es de los 0 a los 12 años. Y eso es lo que yo llamo la etapa de grabación. En esa etapa de grabación, hagan de cuenta que ustedes tienen un cassette, o ya no se habla de cassette, se habla de otros dispositivos de tecnología, pero en el cual tú vas a poner a grabar, ¿sí? Y pongo mucho la metáfora del cassette porque antes en las grabadoras o en los equipos de sonido que existían, tú ponías a grabar, ¿no? Tú ponías y escuchabas la canción en la emisora y pues tenías tu cassette virgen ahí para poner a grabar la canción que querías escuchar. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros desde el momento que damos la primera inhalación, ya empezamos a grabar. Entonces nos ponen rec y play para empezar a absorber toda la información. De los 0 a los 12 años está grabándose ese cassette. Se está grabando, 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 grabando. Es la etapa de grabación. Es la etapa donde se forma la personalidad. Entonces, como nosotros arrancamos con un estado de ser inocentes, que el inocente es el que no tiene discernimiento, es el que acepta y absorbe absolutamente todo, entonces ese niño empieza a grabar todo sin filtros, absolutamente todo. Lo que escucha de papá, mamá, del jardín, de la escuela, del colegio, de las religiones, del cura, del entorno, de la parte socioeconómica, de lo que escuchas en noticias, de lo que ven los adultos en los televisores, en los noticieros, todo eso el niño está grabando, 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 grabando. Entonces ahí es donde se anclan la mayoría de los miedos en nosotros. Y ahí es donde se configura la personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un archivo temporal en nosotros. Es decir, nosotros venimos con un plan de nuestra alma. Nosotros venimos con un aprendizaje, nosotros venimos con unas tareas que vamos a asumir en nuestra vida. Venimos con ciertas clases que vamos a trascender.
llámese en esas clases en 4 resultados principales en el ser humano: las relaciones, la economía, la adaptabilidad y el disfrute de la vida y la salud. En esas 4 áreas vamos a vivir ciertas clases, vamos a vivir ciertas experiencias. Y eso es lo que yo le llamo el pensum académico. Cuando tú vas a estudiar ingeniería, a ti te dan un pensum para ingeniería, pero es el mismo pensum para ser médico o para ser arquitecto, son diferentísimos. Entonces, cada una de las personas tenemos un pensum diferente, unas clases diferentes. Algunos van a necesitar clases de infidelidad, algunos van a necesitar clases de quiebras económicas, algunos van a tener clases de enfermedades, algunos van a tener clases el fallecimiento o la trascendencia de un ser querido. Cada uno tiene un pensum y una clase específica. Y cuando a ti se te establece ese diseño pedagógico de lo que vas a venir a aprender, te tienen que dar una personalidad o vas a formar una personalidad para ese destino que necesitas vivir. Y esa personalidad se configura entre los 0 y los 12 años, cuando estamos en la etapa de grabación. Entonces muchas veces que llegamos a la adultez y decimos que yo no me comprendo, no entiendo por qué pasa esto, por qué soy así, por qué siempre repito la misma tarea, por qué me pasa el mismo aprendizaje. Ah, porque es que la vida es tan buena maestra que lo que no aprendes te lo repite. ¿Cuántas veces? Hasta que te gradúes del curso que necesitas graduarte. Porque la vida necesita graduarte, la vida necesita promoverte. A la vida no le interesa que tú estés en primero de primaria aprendiendo suma, 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 suma toda la vida. En algún momento tienes que decir, ya, voy a disponerme y voy a dar lo mejor de mí para aprender la suma y pasar a segundo de primaria. La vida sola no te va a promover, tú tienes que encargarte de ayudarte a promover. Porque si no te apoyas a tu trascendencia, pues simplemente vamos a seguir siendo el renacuajo, vamos a seguir siendo la crisálida y nunca nos vamos a convertir ni en rana ni en mariposa para poder trascender esas limitaciones que tenemos. Entonces, cuando llegan estos cuestionamientos, digo, ok, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo hago yo para trascender parte de ese destino, esas pruebas, esas clases, esas materias que la vida me da? ¿Y cómo pongo disposición a eso? Pues, mis amados y amadas, lo primero que yo tengo que aprender es a conocerme, a conocer eso que fue grabado. Porque es que en la etapa de la pubertad, que es de los 12 a los 18 años, que es donde se acaba la pubertad, es donde yo voy a ponerle play a esa grabación. Y ustedes saben cuál es la etapa más complicada del ser humano, la adolescencia. Porque adoleces de todo. Adoleces de comprensión, adoleces de cariño, adoleces de entendimiento, nadie te entiende, nadie te comprende, nadie te quiere. Es la etapa más complicada del ser humano. Y es lo que yo le llamo amorosamente en los talleres de padres a los papitos, les digo, tu graduación como papá es a los 12 años. Lo que hiciste entre los 0 y los 12 ya lo vas a ver reflejado en tu graduación como padre, que es la adolescencia. Entonces, claro, imagínate tú ponerle play a todo eso que escuchaste por 12 años y pues viene la cantidad de conflictos interiores en el ser humano de decir, ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Y empiezan los conceptos y las dualidades y las polaridades de verdadero, falso, bien, mal, correcto, incorrecto, cielo, infierno. Y entro en esa dualidad y en esa complejidad de vivir y digo, ¿y qué acepto y qué no acepto? ¿Vale? Entonces, cuando termina esa pubertad, que es donde comienza la juventud, que es a los 18 años, es donde ya empieza la etapa de transformación. Pero ojo a esto, y se los digo con mucho amor. La transformación es una decisión. Hay gente que se quiere quedar siendo igual como está, con sus miedos, con sus temores, con sus grandes limitaciones, y no quieren trascenderlos. Esas yo a las que le llamo las personas poste. ¿Por qué postes? Porque están quietos y que no se quieren mover de ahí. Cristalizaron el ego, cristalizaron la personalidad y dicen, yo soy así y punto. Palabras de esas personas, yo soy así, a mí nadie me cambia, de algo me tengo que morir. Cristalización del ego, de la personalidad. Entonces, ¿qué transformación vas a buscar? Y tú ves a esa misma persona a los 18 años, a los 70 años e igualita, no hizo ningún cambio interior. Y está perfecto, es una decisión personal. Pero hoy vamos a trabajar la primera etapa, que es la etapa
de la grabación, donde se configuran los miedos, donde se graba la personalidad, donde, donde definitivamente digo, ya comprendo por qué esa personalidad para el plan de mi alma y para las cosas que yo tenía que venir a trascender, las cosas que yo tenía que venir a aprender. Es perfecta la personalidad que tengo, es perfecto el cuerpo que tengo, es perfecto cada una de las condiciones que se me dieron y las acepto y las amo y las abrazo y las atesoro porque son las que yo necesito para mi trascendencia. Entonces ahí cuando yo aprendo a reconocerme, a conocerme y a identificarme, voy a eliminar algo muy importante para mí, la culpa. Y culparme de ser así, de reaccionar así, de ser como soy. Y voy a pasar a un estado de hacerme cargo, de hacerme responsable y de decir, oye, sí, estas son mis áreas de más oscuridad, de más sombra. Las reconozco, pero las empiezo a trascender. No me quedo en decir, ah, sí, yo soy así, punto. A mí nadie me cambia. Claro, eso es una decisión personal, el cambiar, porque nadie vino a cambiar a otra persona. Nadie vino a entrenarse por otra persona. Yo no puedo pretender que mi entrenador del gimnasio yo lo llame y digo, uy, hoy tengo pereza de ir a entrenar, entrene por mí y que yo en la cama marque mis abdominales. Nadie puede entrenarse por otro. Nadie puede evolucionar por otro. Esa es una tarea individual, pero es una decisión también. ¿Quieres trascender? ¿Quieres evolucionar? ¿Quieres aprender? ¿Quieres eliminar los sufrimientos en tu vida? Entonces, llévate esta pregunta que te regalo y es, ¿hasta cuándo más quieres sufrir? ¿Y cómo reconoces tu sufrimiento en ti? Hazte esta pregunta, que esta pregunta te va a liberar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Cuando yo no acepto algo, sufro por eso. Cuando yo no tengo una aceptación, es donde tengo que aprender, porque la vida te va a llevar a aprender lo que tú no aceptas. Entonces ahí es donde yo me empiezo a abrir y decir, ok, estoy sufriendo porque hay algo que no acepto. Es que no acepto que me hables así, no acepto que hagas esto, no acepto esta noticia, no acepto, no acepto, no acepto, no acepto, no acepto. Y la no aceptación es porque hay un sufrimiento presente. La aceptación ya es ausencia de sufrimiento. Entonces vamos a entrar en este viaje maravilloso de lo que para mí es una herramienta de mucha sabiduría que he encontrado en mi camino. He sido una persona que he sido súper apasionada de la psiquis, de conocer el tema de la psiquis, de la biología, de cómo poder realmente trascender al conocernos nosotros. Y precisamente en esa función que yo desempeño hoy día como coach, como terapeuta, lo que apoyo a personas es a encontrar esas limitaciones que tenemos. Y yo en mi camino me encontré con esta herramienta que les voy a compartir hoy que se llama el enneagrama. El enneagrama es una figura que está compuesta por 3 elementos. El círculo, ¿sí? El círculo que en todas las filosofías, ciencias, religiones, parte de espiritualidad, cosmología, hablan de que el círculo es que la unidad, todos somos uno, todos estamos incluidos, todas las 9 personalidades que existen están incluidas en ese todo. Ahí estamos todos metidos, en esa unidad. ¿Listo? Está compuesta por un triángulo. ¿Por qué el triángulo? Porque el triángulo en muchas religiones y filosofías también se habla de la triada, el Padre, el Hijo, el Espíritu, Padre, Madre, Dios, el átomo, neutrón, protón, electrón, ¿sí? La triada, todo está compuesto de 3. Entonces, el H2O, ¿sí? 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, la triada tiene mucho que ver con esas entidades o con esa espiritualidad o con esos seres que nos acompañan para la evolución de la conciencia. Y por último está la hexada, que son 7 puntas. Es una estrella de 7 puntas que termina de completar las 9 personalidades. ¿Sí? ¿Y por qué 7? 7 maravillas del mundo, 7 océanos, 7 días de la semana. El 7 es un número muy importante también. En esa figura de ese círculo, ese triángulo y esa hexada, se conforman las 9 personalidades del ser humano. Les voy a contar un poquito rápido de historia, y es, ¿quién descubre esta herramienta tan poderosa? George Ivanovich Gurdjieff.
Es un hombre que yo admiro muchísimo. Hay una película y un libro de él que se llaman Hombres Notables, donde hacen toda una búsqueda de sabiduría. Y se llama El Cuarto Camino de Gurdjieff. Eso es una belleza. Yo amo Gurdjieff. Y mira las correspondencias de la vida. Él es armeno. Él nació en Armenia. No Armenia, el eje cafetero en Colombia. Al país de Armenia, en Asia. Yo nunca pensé en mi vida que fuera a terminar allá. Y terminé en Armenia. Una belleza poder estar donde nació este gran sabio que es Gurdjieff, y él empezó a enseñar esta herramienta a través de algo que también se le atribuye a él, que es la biodanza, y a través de la danza y del teatro se empezó a recrear todo el tema de las personalidades. Es un maestro Gurdjieff, y este fue un hombre que quiso trascender las limitaciones buscando información de sabiduría, y se fue con estas personas y hombres notables a investigar herramientas, conocimiento, a buscar la verdad, que era eso hermético que se nos ocultaba y que era eso esotérico que estaba como escuelas de sabiduría, y empezó a buscar y a investigar y llega a esta maravillosa herramienta que se llama el Enneagrama. De hecho, el Enneagrama fue una herramienta que fue muy hermética muchos años, solamente maestros se la entregaba a sus discípulos y así se fue dando. Hoy día ya se conoce como una herramienta muy poderosa incluso para la psicología, para el psicoanálisis, para la parte psíquica y terapéutica también, para el tema de cosmología, espiritualidad. Y yo uso esas herramientas. Para mí mi integración es ciencia, espiritualidad y el amor, que es lo que trasciende todas las limitaciones de un ser humano. Entonces, disfrutes en este viaje de los 9 miedos de la personalidad, los orígenes que vienen anclados desde la niñez y desde esa etapa de grabación donde está todo grabándose, 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 y que es necesaria esa personalidad para el destino que yo vine, para cumplir el pénsul académico que vengo a trascender en las características de mi personalidad, de mi humanidad. Porque recuerden algo muy importante, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos seres humanos viviendo una parte espiritual, no, es al contrario. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, porque esta parte es temporal, ¿sí? Este cuerpo físico es temporal, mientras que los archivos superiores, que son los archivos espirituales, son divinos y eso nunca se pierde. La vida no se pierde, la vida siempre va a estar. Lo que se pierde o se deja es un cuerpo físico. Por ende, en esta humanidad tenemos ciertas cosas que aprender, como la personalidad. La personalidad es un archivo temporal en nosotros que nos acompaña desde la primera inhalación hasta la última exhalación para cumplir el plan de nuestro destino. Esta frase me encanta mucho, que la dice Albert Einstein, que dice: el verdadero valor de un ser humano se encuentra en el grado de liberación de sí mismo que ha logrado. Cuando empiezo a quitarme las cadenas, cuando empiezo a conocerme a mí mismo, cuando empiezo a conocer mis limitaciones y decir, wow, sí, es cierto, esto me ha acompañado muchas veces a mí, esta limitación, esta carencia, esta preocupación, este miedo, este sufrimiento, esta angustia. Esas son las cadenas que nosotros tenemos. De esas son las que tenemos que liberarnos. ¿Y cómo me libero? Conociéndome. No hay ninguna otra forma, sino conociéndome a mí mismo. Y aquí te quiero hacer una sugerencia amorosa y muy respetuosa. No te vayas a identificar con un número. No te vayas a calificar con un número. No te vayas a etiquetar con un número. Simplemente reconoce cuál es tu dominancia, cuál es tu ego predominante, cuál es tu dominancia en tu ego, cuál es la dominancia en tu personalidad, y desde ahí vas a empezar a trascender eso. No, es que yo soy tal, es que tú eres tal, y te empiezas con el número, ¿no? Y lo mismo que pasa en la educación tradicional, que es algo que yo quiero transformar, y es mi proyecto de vida, la educación en la niñez, y es, si tú en el colegio te califican de 1 a 10 y tú eres un 3, eres un bruto. Eres un ignorante y te empiezan a calificar de esa manera. ¿Y tú qué te crees? Te crees que eres un bruto y te crees que eres un ignorante, y así vas a tener unas correspondencias en tu vida. Ah, pero si eres el 10, eres el inteligente, el mejor, el y ahí vienen las etiquetas, ¿no? Y le das un significado a esa etiqueta y a ese número. Por favor, no se identifiquen desde un número, desde una etiqueta, resignifiquen su personalidad, su ego y trasciendan. ¿Listo? Aquí por nivel pedagógico voy a hablar de los eneatipos, voy a hablar de los números, pero la idea es que a través de él te identifiques en tu personalidad. Entonces empezamos este viaje. Lo primero que yo tengo que saber es mis orígenes infantiles, donde se graba la personalidad,
es desde una interpretación que yo doy desde mi inocencia, que es el estado donde yo no sé nada. Nosotros en sí tenemos tres estados. El primero es el de inocente. ¿Qué es ser inocente? No saber, no tener información. Por ende, como no sé, necesito vivir una experiencia y cometer errores, ¿cierto? El niño inocente que no sabe que la llamita de la vela quema, pues necesita meter el dedo para que se queme y ver que no tiene que volver a meter el dedo ahí para no quemarse. Eso es inocencia, no saber. Entonces necesito aprender a través del error para aprender. La mejor definición que yo he encontrado de error es la evaluación del aprendizaje que aún yo no tengo. Por ende, el inocente necesita el error para aprender. Entre esa inocencia se va transmutando a la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Todos los conceptos aprendidos, todas las creencias impuestas, todo lo que yo voy absorbiendo en personalidad, todo lo que está siendo grabado, la mayoría es ignorancia. De hecho, todo es ignorancia, porque yo creo que sé, pero yo cuando ya paso al tercer estado, que es el de la sabiduría, que yo sé realmente, cuando yo ya he transmutado esa ignorancia en verificación a través de qué, de la experiencia, del vivir, del experimentar, del disfrutarme, de vivir la información. Y ahí yo digo, ah, esto que me dijeron era falso. Esto que me dijeron es verdad. Y ya empiezo a pasar a sabiduría. Porque solamente sabio es aquel que sabe obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, tanto el inocente como el ignorante necesita cometer el error para trascender y para aprender. Entonces, el niño de 0 a 12 años, pues la mayoría está en modo inocente, pero ya empieza la ignorancia y la personalidad a hacer de las suyas ahí. ¿Listo? Entonces vamos a identificar dos cosas. Padre y madre. Y desde un tema biológico, el padre o el macho es el proveedor. ¿Sí? El proveedor, el que provee, el que trae el alimento, el que casa, el que trae el dinero, el que da la autoridad y las normas. ¿Sí? Y la madre es quien da el afecto y el cariño, la contenedora, la que cría el cachorro, ¿sí? Y es una de las funciones más hermosas del ser humano, el poder hacer que esas crías crezcan. Pero ojo a esto, no necesito que identifiques quién es papá y quién es mamá. No, no, no. Necesito que identifiques en tu vida y en tu historia quién de esas dos figuras, o si estuvo ausente o alguna de las dos, quién daba la autoridad y las normas y quién daba el afecto y cariño. Porque en algunos casos, les comparto mi historia, mi mamá fue madre cabeza de familia sola y ella daba las dos. Ella tanto daba la autoridad y las normas como también daba el afecto y el cariño. En algunas casas puede que mamá sea la que dé la autoridad y las normas y el papá sea el que dé el afecto y el cariño. Entonces necesito que tú interiormente te identifiques, ok, de lo que tengo de recuerdos y lo que puedo ver de mi ser a los 12 años, quién en esa presencia en casa era quien daba la autoridad y las normas y quién daba el afecto y el cariño. Entonces vamos a arrancar con este algo muy importante. Entonces recuerden, el círculo, la triada, ¿listo? Y el hexágono. Empieza el enneagrama a contarse desde acá. Esta punta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por este eneatipo que es el eneatipo 8. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Qué le pasó a este niño número 8? A este niño tuvo una relación con el afecto en la madre. Entonces vamos a mirar quién fue quien dio el afecto y el cariño. Y tuvo una ambivalencia con el afecto. ¿Qué quiere decir ambivalencia? Que en algunas veces mi niño lo interpretaba como bien, estoy recibiendo el afecto, el cariño de esa persona, sea papá o sea mamá, pero a veces me chocaba, no lo veía tan bien, ¿sí? Me fastidiaba. Entonces ese grado de ambivalencia es a veces bien, a veces mal. Entonces ese niño entraba en esa confusión y en esa polaridad de quien daba el afecto. Estos son unos personajes. Estos son los personajes. En la parte fisiológica tú también empiezas a reconocer mucho las personalidades de ciertas personas. Y hay ciertas características. No por dar una generalidad hay que etiquetarlos a todos igual, pero son muy reconocibles. Por ejemplo, las mujeres y los hombres 8 son muy gruesitos. Son gruesos. Son gruesitos, son anchitos, son gruesos. ¿Sí? Son de carácter y temperamento fuertísimo. Entonces, importante, estos tres de arriba
lo que es el 8, el 9 y el 1, conectan con la triada de la parte instintiva, del reptil, de ese primer cerebro que es el reptiliano, el del instinto. Entonces el instinto en ellos está a flor de piel, está a flor de piel. Estos tres que siguen acá, que es el 2, el 3 y el 4, es la triada de la emoción, son los más emocionales, ¿listo? Que conectan mucho con el cerebro límbico. Y el tercero, que son el 5, el 6 y el 7, son los de la triada mental, los que conectan más con el neocórtex, con el lóbulo frontal, ¿listo? Y ahí es donde se empiezan a identificar también muchas cosas. Entonces la primera pregunta que yo te hago es, identifícate tú desde dónde conectas más, desde el instinto, desde la emoción o desde la parte mental. ¿Listo? Ahí te vas como también autoclasificando un poquito para conocerte más. Entonces este eneatipo 8 está en la flor de piel del instinto, del temperamento, del carácter. Estas son las personas que les gusta manotear, que golpean la mesa. Y aquí se hacen las cosas como yo diga y punto. Son territoriales, posesivos, obsesionados, llegan a ser muy celosos, posesivos, porque esto es mío. Esto es mío, esta es mi hembra, esta es mi mujer, estos son mis hijos, este es mi terreno, esta es mi finca, estos son mis prados, estos son mis terrenos, ¿sí? Me van a escuchar que voy a hablar muy desde la parte de sombra, porque necesito que desde el ego nos reconozcamos en dónde soy más desde esas características, ¿sí? Vamos a hablar de la luz también, pero me van a escuchar hablar más desde la parte extrema y ejemplos extremos, porque necesito que se haga el reconocimiento desde mi característica principal y dominancia personal. Entonces, como yo tengo ambivalencia con el afecto, generalmente este niño lo que vio fue que quien daba el afecto, ya sea mamá generalmente, era una mujer débil. Entonces era dominada, era subyugada, era subordinada, era muy débil, era una persona muy débil, muy débil. Entonces a esa persona que le daban el afecto veía como, ay no, mi mamá es muy débil. Y mire cómo sufre, mire cómo llora, todo es lo que diga mi papá cuando quiera, ¿sí? Entonces ese niño cree con una ambivalencia hacia quien dale afecto y dice, yo no quiero ser como mamá, yo no quiero ser débil, yo tengo que hacerme fuerte y no quiero ser débil como sufre mi mamá, porque mire, eso es un margen de lágrimas y se deja dominar y pegar de mi papá incluso, ¿sí? Entonces ve mucha violencia y ve mucha agresión hacia esa persona que tiene el afecto. Entonces ve que mi mamá era maltratada físicamente incluso, era maltratada o agredida verbalmente, ¿sí? Entonces dice, no, yo no quiero ser débil como esa persona que da el afecto, no quiero ser débil como mamá generalmente, ¿sí? Entonces ese niño empieza a configurar en su inconsciente temas como yo no me dejo, yo no me voy a dejar de nadie, yo no me voy a dejar de nadie, y yo voy a tener una palabra y decir siempre lo que quiero decir. No me voy a dejar de nadie, no me voy a dejar y voy a decir, voy a ser confrontativo. Los 8 son confrontativos, son los que no se quedan callados, son los que confrontan, pero siempre confrontan desde la reacción para buscar el conflicto, buscar la pelea, buscar el engancharse. Y son habilidosos para enganchar y para tirar dardos. ¡Pah! Tiran flechas. Son confrontativos, no se dejan. Carácter agresivo, su deseo más fuerte es ser fuerte. Su deseo más fuerte es ser fuerte, ¿sí? No dejarse de nadie. Porque su mayor temor y su mayor miedo es ser débil, como quien dio el afecto. Entonces, se arma y por eso su fisionomía cambia. Su fisionomía se vuelve ancha, gruesa, ¿sí? Y son los que llegan. Por los carros también se conocen los tipos de eneatipos. Los 8 les encanta tener sus camionetas blindadas, vidrio oscuro, de llantas anchas, ¿sí? Aquí llegue yo y que se note, que me vea todo el mundo. Y pero el pecho y cadenita y que se me vea. Ah, aquí este soy yo, y ese pecho ahí a flor de piel adelante. ¿Listo? Entonces, este eneatipo 8 mezcla amor y rabia a quien le da el afecto. Por eso ese niño genera esa confusión con, uy, yo no quiero ser así de débil, no, yo no quiero ser así como mamá, no.
como la vio débil, sumisa, indefensa. Yo no quiero ser así. Entonces saca esa fuerza interior, ¿no? Algo que le pasa a los 8 es que a las personas que más dice querer, a las personas que más dice amar, es a las que más duro les da. Llámese hijos, llámese pareja, llámese papás, les da durísimo, les da duro, pero duro, duro, o sea, les da muy fuerte, porque es que desde su inconsciente y desde su miedo y su personalidad de niño agredido desde esa manera, dice, les voy a dar duro para que ellos no sean débiles. Entonces a todo el que amo le voy a dar duro para que aprendan a ser machitos, para que aprendan a ser fuertes, ¿sí? Entonces me vuelvo durísimo de carácter con las personas que más amo y más quiero. ¿Y saben qué es lo más bonito? Cuando tú verificas que el trauma que tú tienes y el miedo que tú tienes en tu origen infantil, lo vas a recrear generalmente con tus parejas. La pareja es el posgrado del ser. Entonces, ¿de quién se enamora un 8? De alguien débil, de alguien igualito a mamá. ¿Sí? Estoy hablando muy desde el masculino porque es más fácil ver un hombre 8, aunque hay muchas mujeres 8. Yo tengo muchos pacientes mujeres 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de personalidades, la vida te dice, aquello que no has aprendido te lo voy a repetir y te lo pone a través de dónde, de tus hijos, de tu pareja, y todo temor que tú tengas lo vas a vivir. Eso es una ley divina y exacta y precisa. El mayor miedo que tú tengas lo vas a vivir a través tuyo, de tus hijos, de tus parejas. Entonces, generalmente estos tipos de personalidades se enamoran de alguien débil. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer este tipo de personalidad para trascender? ¿Listo? Entonces, un eneatipo 8 que está acá, encuentra su luz en un eneatipo 2, que ya vamos a hablar de ese eneatipo. Cuando un 8 se integra en su luz, en un eneatipo número 2, no, pues ya se vuelven unos ositos cariñositos. Y ya ese así grandulón, territorial, fuerte, pues ya se vuelve un osito cariñosito derretido en amor. Y se vuelven unas personalidades divinas, esos 8 en su luz. Porque ya saben que nada es tuyo, nada te pertenece. Que tienes que dejar los apegos materiales y de las personas. Y empiezas a trascender el tema de los apegos, del tema material, del territorio, del querer estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Aquí nosotros en Colombia se vio mucho marcado esa época del narcotráfico y ahí había mucho ochazo, ¿sí? Insensibles, celosos, crueles, territoriales, posesivos, y eran ese tipo de personalidades que acumulaban mucho dinero. Los 8 en prosperidad llegan a ser muy prósperos porque se vuelven acumuladores, pero se encargan de eso, de acumular, 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 cuando se dan cuenta en su vida que ya no necesitan acumular más y que necesitan trascender desde, ¿sabes qué? Voy a trascender esto desde el disfrutar, desde el amor, desde el compartir y desde la libertad. Tú eres libre, tú puedes tomar tus decisiones, yo ya no tú no me perteneces, o sea, qué rico que nos compartamos, pero yo no soy dueño tuyo, ni soy dueño de nada. Entonces ese 8 ya empieza a entrar en ese lado de compartamos, qué rico, disfrutemos. Y una cosa del 8 en su luz, son unos líderes tremendos. El liderazgo de un 8 y el arrasamiento de un 8, pero entonces hay que tener cuidado, porque un 8 puede arrastrar masas para el lado negativo y puede arrastrar masas por el lado positivo. 8 que conocemos muy reconocidos y que usan mucho el color rojo, primer chakra, instinto, rojo, el rojo, el rojo. Un Hugo Chávez, un ochazo. Donald Trump, un ochazo. Y ustedes les ve así, los labios empuñaditos, ¿no? Donald Trump es muy empuñado así porque es muy ira, y esto aparte acá sí, el entrecejo muy, muy marcado, ¿sí? Eso estoy poniendo extremos de desintegración, pero también hay 8 muy líderes, muy tremendos, y un 8 en su luz son tremendos líderes, pero liderazgo de la psique que uno dice, wow, qué líder, arrastra masas, increíble, buenísimo, ¿sí? El 8 en su oscuridad, que es donde se desintegra, que es el 5, se vuelve retrayente, se vuelve agresivo, instintivo, manipulador, fuerte, agresivo en todas las 3 armas, agresivo en pensamiento, palabra y obra. ¿Sí? Pero cuando un 8 ya empieza a trascender ese pensamiento, esa palabra y esa obra, se vuelve un ser de luz espectacular.
Y es lo que yo siempre les enseño en mis talleres, es siempre aprende a pensar lo mejor, a decir, piensa lo mejor, di lo adecuado y haz lo necesario. Entonces eliminas esas tres armas mortales para las relaciones, que es el pensamiento, la palabra y la obra desde la agresión. ¿Listo? Esos ochitos que tienen que buscar, la verdad sana, saber y respetar que todos tienen su propia verdad, que no tienes que imponer tu verdad, porque es que el 8 es impositor, el 8 es imponer, 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 y esto es así, se hace así, punto. Y quien no, correa va, correa viene, chancla va, chancla voladora, tin, 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 y no, 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 no. El 8 tiene que flexibilizarse, tiene que saber que no son las cosas como tú digas, tiene que aprender de herramientas como la armonía, como el acuerdo, como la conciliación, porque el 8 tiene que tomar sus alitas también, que es la alita del 9, que son los más pacíficos, los más conciliadores, y coger la alita del 7, que es el disfrute de la vida, la aventura, y tiene que soltar esa psicorrigidez también el 8, porque el 8 es el desafiador, el encarador, el fuerte. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Aquí vamos con este primer eneatipo. Identifíquese y saben que dígale, denle una palmadita a su ego y dígale, no se delique, no se delique, estamos aprendiendo, vamos a trascenderte, y si te sientes mal, eres tú, no es más, quien se delica es la ignorancia, quien se delica es el ego, ¿listo? Y tengo que poner ejemplos fuertes para que se pueda comprender un poquito, ¿sí? Entonces, para cerrar aquí algo que me acabo de acordar del 8, ¿qué tipo de personalidades se busca el 8 de parejas? Las dos. ¿Sí? Las modelitos, las prepago, las que les gustan las cirugías, poniendo extremos, ¿no? Poniendo extremos, vuelvo a la aclaración, poniendo extremos para que se comprenda. ¿Cuáles eran las relaciones de los narcotraficantes? ¿Sí? ¿Cuáles eran las parejas más tradicionales de un eneatipo 8? Las prepago, ¿sí? Las mujeres que prestan ese servicio terapéutico de la sexualidad, porque son terapeutas sexuales, ¿listo? Entonces, ahí tú empiezas a verte marcado también en las características de personalidad, qué tipo de relaciones tienes también, ¿vale? Listo. Seguimos en esta parte que es la relación con la madre, la relación con el afecto. Seguimos con la relación con el afecto, ¿listo? Entonces, aquí, estos tipos de personalidad, estos yo los amo. Estos son los amo, los tres, los eneatipos 3. Y ojo que el 3 cae en el triángulo, ¿no? Los del triángulo son el 3, el 6 y el 9. Por ende, el camino de ellos solamente son en esos tres. El camino del 3, del 6 y el 9 son solamente dentro del triángulo. Ellos no se pueden salir del triángulo. Entonces, a veces les toca doble trabajito, doble trabajito. Mientras que los que estamos en las estrellas de afuera, que es la hexada, nosotros pasamos por todos. Tin, 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 tin. O sea, tenemos 7 caminos diferentes y 7 cosas que vamos a tomar. Lo que es el 9, el 3 y el 6 solamente trascienden dentro de su triángulo. El 3 está en la triada de la emoción. Y los que están en el triángulo son la antítesis. Es decir, la antítesis del instinto es el 9, la antítesis de la emoción es el 3 y la antítesis de la mente es el 6. ¿Qué quiere decir la antítesis? Que son los que menos se muestran desde ahí. Entonces, un 3 no muestra su emoción. Un 3 se guarda su emoción, pero son los más emocionales. Son los más emocionales. Entonces, estos tres son unos personajes. Ellos son los triunfadores. Los triunfadores. El 3 tuvo muy buen afecto con quien daba, tuvo una relación muy positiva con quien daba el afecto. Llamémosle madre, por poner acá el ejemplo de quien daba el afecto y el cariño es la mamá. Y estos personajes tenían muy buena relación con mamá, pero ¿sabes qué hacían estos niños? De pronto fue muy exigido de niño y tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, tienes que tener las mejores calificaciones, tienes que estar en el cuadro de honor, tienes que estar en los primeros 3 puestos. ¿Por qué te sacaste un 8.5? Tienes que sacarte un 10. Entonces este niño siente mucha exigencia a ser el mejor, ¿sí? Y eso es un grave error necesario, eso sí, de los padres de decirle a los hijos, tienes que ser el mejor, tienes que ser el número 1, tienes que ser porque ahí les están metiendo ya una personalidad. Entonces este niño
Este niño que le exigieron tanto, le exigieron demasiado, busca ser el mejor, tener las mejores calificaciones para agradar a mamá. Mami, traje un 10, mami, soy un 10, soy un excelente, soy un honor. Entonces este niño crece queriendo ser el mejor. Este niño se mete en todas las actividades extracurriculares para ser el mejor, para ser el número uno, para mostrarse, para tener reconocimiento, para brillar, para que le gusta el aplauso, le encanta la tarima, le gusta la medallita, ¿sí? Los tres son muy particulares. Hoy hay una onda de tres. Ustedes vieron que se volvió muy famoso el correr, ¿no? La 10K, la media maratón, el Ironman, no sé qué. No, pues los tres son los más dichosos corriendo estas carreras. Ahí los ves a todos a flor de piel, ¿sí? Son muy metrosexuales, les encantan las marcas, el reloj. El 3 tiene que tener un reloj, por favor, y de marca, ¿sí? Los tres son muy, muy, muy divertidos. Los tres se vuelven workaholic, se vuelven obsesivos por el trabajo, porque quieren ser el mejor, pero entonces lo logran. Ellos en las organizaciones y en el empleo escalan, o sea, crecen, son extraordinarios, son una belleza, son una lumbrera, y escalan porque lo logran, porque se enfocan, son orientados al logro. Los tres son empresarios, son pilísimos, son dados, pero lo que pasa es que el 3 busca algo, el cariño y el afecto a través del reconocimiento, y el reconocimiento y la aceptación afuera. Y estas personalidades son los que más reconocimiento buscan afuera, más aplausos, ser el pavo real, ¿sí? Aquí llegué yo, reconóceme, y buscan la aceptación y el reconocimiento afuera. Pero hacia adentro no tienen reconocimiento ni aceptación hacia adentro. Hacia adentro son un lío emocional tremendo. Porque el 3 son los que podemos decir que, uy, ese man no demuestra nada, esa mujer no dice nada, no son cariñosos, no son afectuosos, les cuesta entregar las emociones, no tienen emociones, son insensibles, ¿sí? Porque es que ellos no muestran su mar de emociones hacia afuera. Ellos son la antítesis, se lo guardan, se lo tragan entero. Pero en su intimidad y en su soledad están en un conflicto interior muy fuerte, ¿sí? Entonces, este es el que se dedica a ser, hacedor. Yo hago cosas para agradar a los demás. Yo hago para que me admiren. Yo hago. Y se vuelven obsesivos ya en los trabajos, en sus cosas, y se les acaba el tiempo y la vida obsesionados en esos objetivos. Y no tienen un equilibrio en sus relaciones, no tienen tiempo para las relaciones, ¿sí? La adaptabilidad y el disfrute empieza a verse afectado en una etapa de la vida, porque ya mucho trabajo, mucha causa, el cargo de director que no puedes dormir, ¿sí? Entonces ya es donde empieza este hombre a despertar o esta mujer a despertar y decir, hay cosas más valiosas en la vida, a solamente trabajo, a solamente hacer y equilibrar. Y en algún momento también su salud se les va a ver afectada porque el nivel de estrés y depresión que se clava un 3 es increíble. O sea, el 3 es el del autolátigo, se dan durísimo, nada es suficiente. Nunca para un 3, nada es suficiente, nunca. O sea, para ellos no hay nada suficiente, es increíble. Entonces, por ende, también logran un carácter muy agresivo. Estos son unos agresivos y tienen una facilidad, los 3-10, eso llamado cizañita, o ese punto de tirar ese dardo y que caiga en la diana. Uy, son muy habilidosos, porque saben leer muy bien a las personas y saben por dónde, ¡pim!, tirar ese dardo. ¿Listo? Su deseo mayor es, debo ser reconocido. Debo ser el gerente, tengo que tener el PhD, tengo que estar en las mejores universidades, tengo que hacer el benchmarking y hacer todo el estudio de marcas con los mejores, porque, weón, ¿sí me entiendes? Y es el Juanpis, Juanpis es la característica que representa Juanpis, es un eneatipo 3, ¿sí? El del estrato alto, el de la marca, el que van a pensar los demás, pero por favor, ¿sí? Ni bueno ni malo. Estoy poniendo los extremos para reconocer las personalidades. ¿Listo? ¿Cuál es el miedo mayor de este niño? A fracasar. El miedo de este niño es llegar a la casa con un 3, cuando la calificación es hasta 10. No, ya, mi mamá va a dejar de amarme. Soy un fracaso, soy una frustración para mi familia, soy el bruto de la familia. Ese es el mayor miedo de un 3, el miedo a fracaso. Entonces muchas veces también no corre riesgos porque tiene miedo a fracasar,
¿Y qué van a decir? ¿Mi imagen? De nada, es que se vea afectada mi imagen. Entonces, a eso se les bloquea mucho el chakrita número 3, el del sol, el chakra del sol central, ese chakra amarillito, se les bloquea mucho porque no se sienten suficientes, no se sienten valorados, no se sienten amados, ¿sí? Entonces, se sienten que no pueden, que no son capaces, entonces en su oscuridad se ven muy desde ahí, se desvalorizan muchísimo, no soy capaz. Y ahí está el páncreas. Yo cuando analicé toda la historia de Steve Jobs desde la descodificación biológica de enfermedades, porque yo soy descodificador, Steve Jobs era un eneatipo 4 con ala 3 y tenía mucho de 3, mucho de 3. ¿Y qué cáncer tuvo él? Páncreas, ¿sí? Porque es que cuando una persona no se siente suficiente o ha sido humillada públicamente, que fue cuando lo sacaron de su empresa, este hombre se sintió acabado, fracasó, páncreas, pum, sol central, chakra número 3, me siento desvalorizado. A estos niños generalmente les dijeron mucho no. No hagas esto, no salgas, no hagas, no mires, no sé qué. Entonces ese no que hace nosotros, cuando hay tanta prohibición y no en la niñez, es no me valoro, no tengo autoestima, no soy capaz, yo no puedo con eso. Entonces hay miedo profundo al fracaso y al rechazo increíble, ¿sí? Entonces estos niños se esmeran por ser el mejor estudiante, hacen de todo por sobresalir y para no perder el afecto, ¿sí? Se vuelven competitivos para ser reconocidos. Y la parte malo de la competencia es que pasan por encima de cualquier persona sin importarle el otro. O sea, ahí sí se vuelven un tipo de insensibles, porque por escalar sobrepasan y pisan al que tengan que pisar para llegar a la cima, para estar en el podio de primeros y que tengan la medallita del primer puesto. Y esa es una de las cosas que tiene que trascender el 3. Pasar de la competencia a la compartencia, compartibilidad, cooperación, colaboratividad, ¿sí? Y empezar a ser servidor y enseñarle a los demás, porque el 3 se guarda todo. Yo voy a ser el mejor y no le comparto la tarea a nadie, yo sé todo y no le comparto a nadie, me quedo callado, yo soy el mejor, yo soy el que tengo que sobresalir, entonces no le comparto nada a nadie, soy competencia. Y la competencia también la lleva a escala de competencia consigo mismo. Y eso se vuelve un tema tremendísimo. ¿Listo? Se enamora de quien le invalida sus logros. Lo opuesto también, ¿no? A quien le invalide sus logros es de quien se enamora, ¿sí? Para sanar ese trauma y ese miedo interior que tiene. Porque si lo invalidan, piense que pierde el afecto. Entonces es una ambivalencia también que tiene el 3 ahí en esa parte, ¿sí? Entonces busca jefes y amigos que lo amen como papá y mamá. Entonces son muy buenos socialmente los 3, tienen muchos amigos, pero de su misma clase, ¿sí? De su misma afinidad mental. Les cuesta relacionarse con otras personas y aceptar a otro tipo de personas de los que no estén en su clase, de los que no estén en su nivel, de los que no sean como Juanpis, ¿sí? Poniendo extremos, vuelvo y pongo el tema, poniendo los extremos, ¿listo? Pero el 3 en su luz es, wow, orientados a resultados, emprendedores, empresarios, grandes empleados también, súper comprometidos, orientados al logro, son exitosos, son mentes brillantes. Los 3 tienen un liderazgo genuino muy chévere. ¿Qué es lo que tiene que buscar el 3? Su certeza sana. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que hacer nada para que lo amen. ¿Sí? Entonces no tienes que ser el empleado lambón con tu jefe para que te ame y para que te reconozca y para que te tenga ahí. No. Certeza sana. ¿Sí? Y saber que otros también tienen su certeza y tienen su verdad también. Entonces, uno de los éxitos del 3 es cuando se integra en sus 6, ¿sí? Que son personas más seguras, que ya sueltan el tema de las marcas, ya no le importa tanto como la apariencia, el vivir desde afuera, sino ya empiezan a entrar hacia adentro y decir, sí, qué marcas, qué esto, desde que tenga lo necesario para vivir, sí, bien, rico, y hay que empezar a disfrutar la vida de otra manera. No es de tanto desde los lujos ni de, el 3 es el del Mercedes, el 3 es el Mercedes, o un BM así bien divino. Esos son los carros de un 3, ¿sí? Marcas, le encantan las marcas, pero ya después dice, ¿sabe qué? Lo que quiero es vivir, aprender a vivir rico, ¿listo? Sin pasar sobre los demás, sin descalificar a los demás, porque en su oscuridad son muy descalificativos.
¿sí? Son muy críticos, son muy críticos, son muy críticos, son condenadores, son... Entonces ya suelta la crítica que es de la ignorancia y pasa a la evaluación que es de la comprensión. Entonces evalúa ya resultados, evalúa, oye, mira, esa persona tiene más paz interior que yo, ¿qué está haciendo? Meditar, voy a empezar a meditar, ¿sabes? Voy a buscar estos caminos de sabiduría. Entonces empieza a abrirse a otras experiencias y a otras cosas fuera de el PhD, el cartón, el certificado, el título, ta, ta, ta. No somos nuestros títulos, no somos nuestros certificados, no somos todas esas cosas que están en nuestro currículum. Un maestro mío le dice, el ridículum vitae. ¿Sí? Te vendes de una cantidad de cosas que tú no eres. Cuando yo hacía entrevistas, cuando me tocaba, yo hablaba del ser, cuéntame de ti, cuéntame qué amas de la vida, ¿sí? Cuéntame cómo es tu servicio, qué haces, cuál es tu pasión, cómo puedes servirle a los demás, cuáles son tus valores que suman en las relaciones. No me hables de tus limitaciones ni de tus títulos. Y hoy hay organizaciones como un Google que no contratan por hoja de vida ni por la acumulación de títulos, contratan por habilidades. Entonces es cuando el 3 dice, ¿sabe qué? Ya para qué seguir acumulando títulos, ya para qué más certificados, ya para qué más PhD o PhD, Master, sino ya empieza a trabajar ya cosas más interiores y más desde el ser. Estos son mis amados 3, mis amados 3. Y aquí vienen los 7. El 7 está en este lado que ya es la triada de la mentalidad. ¿Listo? Los 7 tienen parte negativa con el afecto, tienen una relación negativa con el afecto, ¿sí? Los 7 son unos personajes, los 7 son los entusiastas, son las almas de la fiesta, siempre los ves contentos, alegres, tú lo invitas, son a los que te gusta invitar a una fiesta, porque son los que hacen la fiesta, ¿sí? Uy, no, es que una fiesta sin este personaje no sería igual, no sería igual. Son entusiastas, pero es que ese entusiasmo es camuflado de evasión. Los 7 son niños que crecen con mucho miedo al rechazo, incluso desde el vientre de mamá, ¿sí? Que era un hijo no deseado, o un hijo no planeado, o que cuando la mamá quedó embarazada recibió muchos rechazos por la sociedad, por la familia, con quien sea, y desde ahí empieza a anclarse un tema de rechazo muy fuerte en el 7. El mayor miedo del 7 es ser rechazado. Por ende, se vuelve un maestro en evadir, en no comprometerse. Entonces, al no evadir y no comprometerse, lo que busca es la diversión, la aventura, el disfrutar, deportes extremos, vivir la vida loca, ¿sí? Y te vas a vivir la vida, rico, ¿listo? Pero lo que estás haciendo interiormente es evadir, no comprometerte, no querer tener compromiso. Porque es que este niño también recibió mucha exigencia, mucha exigencia. Entonces, generalmente pudo haber tenido también ahí un rayo de que quien tenía que recibir, o quien el niño percibía que tenía que recibir el afecto, le dio fue mucho más duro. Y le dio fue más autoridad que afecto. Entonces se vuelve un niño también muy evasivo, ¿sí? Porque se sentía muy, muy sobreprotegido, pues de pronto es la palabra, muy sobreprotegido, muy hacer esto, mucha autoridad, mucha exigencia, tienes que entrarte a tal hora, tienes que hacerlo así, tienes que no sé qué, hacer oficio todo el domingo, todo el día, entonces te sentías como que, ¿qué busca este niño ya en la preadolescencia y en la pubertad y en la juventud? Salir, no tener que estar en casa, no tener que estar donde te den cantaleta, no tener que estar donde te den prohibiciones, imposiciones. Entonces el 7 busca evadir a toda costa. Yo evado. Se vuelve de carácter, es un carácter dependiente de las emociones de los demás y de lo que digan los demás, ¿sí? Pero por eso se vuelve evasor, porque es que se vuelve dependiente de algo muy importante y es la diversión, ¿sí? El querer el querer salir a todo lado y divertirse a costas y decir, ¿sabes qué? Voy a divertir la vida y voy a pasarla rico, voy a vivir la vida loca, voy a vivir la vida loca y me voy a ir a extremos y esas personas en su oscuridad caen en una desintegración muy fuerte en temas de alcoholismos, drogas, fiestas de 3, 4 días, ¿sí? Y es donde dices, no, pues me voy a vivir locamente y me voy a gozar la vida.
Me voy a gozar la vida y me voy a extremos. No quiero saber de nadie, no vuelvo a casa en 3 días, en una semana, que nadie sepa de mí. Porque el deseo más fuerte del 7 es el deseo del placer. El placer, busca estímulos externos que le generen placer. Porque es que recordemos algo, el placer es del cuerpo, el placer está en el cuerpo, ¿sí? Entonces el 7 confunde el placer con felicidad. Entonces se desintegra tanto en cosas que le generen estímulos externos de placer que piensa que eso es felicidad, pero después cae y aterriza y se da cuenta de que eso era temporal. Como todo placer es temporal. El placer es del cuerpo y me activa unos neurotransmisores, pero que son temporales, no son siempre, eso no es felicidad. La felicidad es un estado mental superior, no es placer. Entonces, el miedo más grande del 7 es el miedo a comprometerse. Uy, el 7 le huye al compromiso. El 7 le huye al compromiso. No quiere comprometerse, quiere evadir. No se compromete a nada. Entonces, el 7 como está en el lado mental, se vuelve un mar de conocimientos. Pero como es un mar, se vuelve con una superficie muy, muy pequeña. La orillita del mar. Se vuelve muy superficial en el conocimiento, pero le gusta mucho la intelectualidad y sabe de muchas cosas. Busca la intelectualidad, de hecho busca la sabiduría al 7, ¿sí? Pero sabe tanto de muchas cosas que no profundiza mucho. Y es una de las cosas que tiene que aprender el 7, aprender a profundizar y a comprometerse. Son muy buenos improvisadores, ¿sí? Un 7, por ejemplo, es Andrés López. Andrés López, el de la pelota de letras, él es muy 7. Diversión, jocoso, ¿sí? Hablar de esa manera, sin tapujos, con chistes, con buen sentido del humor. El 7 tiene un sentido del humor muy chévere y tiene su humorcito ahí camuflado porque es divertido. El 7 busca ser el del circo, el divertido, el que busca la atracción, ¿sí? Entonces fíjate que este niño lo que sentía era que no le daban afecto, sino que le daban exigencia. Mucha exigencia, mucha exigencia, mucha exigencia. Y no sentía que le daban afecto. Por eso tiene una relación muy negativa, muy posiblemente con mamá o con quien daba el afecto. ¿Sí? Hacer cosas para evadir su casa, es lo que ya les decía, este busca evadir a todas costas, estar fuera de casa, donde no le den cantaleta, donde no le den problemas. Por eso una fascinación del 7 es vivir solo, donde nadie lo perturbe, donde nadie le diga nada, donde nadie lo moleste, ¿sí? Este 7 no tuvo muy buena relación con el afecto, hubo carencia de afecto. El niño lo interpretó así, que hubo carencia, que no hubo afecto como tal, ¿sí? Entonces lo que está buscando es buscar satisfacción. Eso que no tiene en casa lo busca afuera. Huye de la vida si no es placentera, huye de la vida si no es satisfacción. Entonces son las personas que no les importa estar renunciando de trabajo en trabajo, no son apegados a nada, ni a nadie, ni a ningún trabajo, ni a ninguna persona, a ninguna relación, no se apegan a nada, se van de aquí para allá y están viviendo por todo el mundo. No son apegados, se adaptan, tienen un nivel de adaptación tremendo. Se adaptan en cualquier lugar, en cualquier lado. Mochileros, les encanta. O sea, vivir la vida loca, vivamos la vida loca, ¿sí? No quiere compromiso, pero ¿saben por qué no quiere compromiso? Porque quiere huir al dolor. Porque el 7 cuando se compromete, da lo mejor de sí y da todo, da todo. Pero él sabe que en algún momento uy, ya dejé de gustarle a esta persona, ya no está vivo esa llama como al principio, entonces sabes que yo voy a terminar primero la relación antes de que me terminen a mí, porque le huye y le tiene un pánico al dolor y al rechazo tremendo. No quiere sentir dolor, no quiere sentir rechazo, no quiere sentir ese dolor en su interior. Entonces son los que primero evaden, no se comprometen para salir corriendo. Huyen, son muy huidores, evaden, ¿sí? No va a hacer vínculos con los que más quiere, precisamente también para evitar el dolor, porque si se ve vulnerable a entregar sus emociones y sus sentimientos, dicen, uy, mejor no genero tantos vínculos ni tanta cosa estrecha para que no dependan de mí tampoco emocionalmente, pero lo que está haciendo es interiormente no querer depender externamente de eso, ¿sí? Es el entusiasta. ¿Qué es lo que tiene que buscar un 7 en su luz? El trabajo sano.
¿sí? Enfrentar las responsabilidades sanamente, sanamente, enfrentar responsabilidad sana. Listo, comprometerse. El 7 tiene que aprender a ser organizado, a manejar una agenda, a no ir tan en la vida loca y dejarle toda la mente y todo a los puestos. El 7 se integra en el 5, que los 5 son los más sabios, ya vamos a hablar de ellos, ¿sí? Porque es que la diferencia del 7 y el 5 es que el conocimiento del 7 es superficial, el del 5 es profundo. Entonces un 7 en su luz les encanta ya entrar a la ciencia, a la cosmología, le encanta la ciencia, la filosofía, la teología, y une todos los archivos del ser humano y empieza a investigar de todos los temas y se vuelve un mar de conocimientos ya no tan superficiales, sino más profundos. Los 7 tienen un liderazgo tremendo, ¿sí? Son agradables, son muy sociables. El 7 son extrovertidos, son sociales, son agradables, la gente los ama. Son muy buenos para el tema de ventas, son muy buenos para el tema de liderazgo, en su luz, en su parte más bonita. Eso es parte de los atributos del 7 en su luz. ¿Listo? Aquí terminamos esta primera relación que es con el afecto. Estos primeros tres que son el 8, el 3 y el 7, que son los que tienen una relación fuerte con la madre, con el afecto y el cariño, y ese niño que vio esas interpretaciones desde el lado positivo o negativo o desde la ambivalencia. Vamos por este siguiente viaje, que son los siguientes tres. Entonces, aquí llegan los que tuvieron relación con el padre o con la madre y viéndolo desde el lado de quien dio la autoridad y quien dio la norma. ¿Listo? Entonces, estos primeros niños son los que tuvieron ambivalencia con la autoridad. Ambivalencia. Entonces, algunas veces positivo, algunas veces negativo. ¿Sí? Entonces, estos niños dos están en esta triada. Están en la triada de la emoción. Este es el 2 acá. Mis dositos hermosos, mis dos, los del sentimiento. Pero más que sentimentales, son susceptibles, son heribles, son ofendibles, son la rosa de Guadalupe y eso le sopla el vientico y todo y se vuelven las víctimas, el mártir. El 2 nadie lo comprende, o sea, el 2 es, no, tenaz, pero es que el 2 tiene una facilidad para manipular en el amor. Entonces el 2 es, yo te doy, pero esperando recibir algo a cambio, ¿sí? Los 2 les encanta la parte metrosexual y cuando hablé de los 8, les puse muy ejemplo de las prepago. Aquí hay, hoy en la sociedad hay mucho 2. Colombia tiene mucho 2, ¿sí? Pero se vuelven más metrosexuales y más desde lo fit. Entonces es mostrar desde lo de afuera. Entonces voy a hacerme las cirugías, voy a ponerme los mejores bisturís en mi cuerpo y voy a tener el cuerpo para que me amen desde esta figura. Ámame desde aquí afuera. Ámame desde este templo de Dios maravilloso. Y se vuelven los más metrosexuales y se vuelven los más lindos, ¿sí? Y se vuelven los más mamacitas y los más papacitos para que los amen desde ahí. Y se vuelven muy manipuladores en el amor. Los dos son súper manipuladores. Entonces son los que si te dan y te dan y te dan y se vuelven derrochadores, se vuelven las... El otro día hablaba con un taitica mío y decía, se vuelven los arequipes y la leche condensada juntos. Arequipe y leche condensada juntos. Se vuelven melocotosos, excesivos así en el amor, ¿sí? Ya como que a veces ya en oscuridad ya rayan de ser tan melcochosos, ¿sí? Pero ellos están haciendo eso con un fin. Yo te doy, pero quiero recibir. Entonces, no, tranquilo, el aniversario sí, yo como cada mes durante estos 3 años yo te di esto, te di esto, te di esto, te di esto, porque te lo da porque te lo va a sacar en cara en algún momento. Esos hacen los dos en su lado de oscuridad, ¿sí? Claro, como están en el sentimiento, están en la emoción, los dos son súper emocionales. Entonces son los que tú ves en sus redes sociales comentando cualquier estado emocional en el que están. Ahorita estoy triste, ahorita estoy feliz, ahorita estoy en agrado, ahorita me pasó esto, ahorita eso. Y le cuentan su historia sentimental y emocional a todo el mundo en sus redes sociales. Los dos son ese mundo de los sentimientos y de las emociones, y me duele esto y me duele el amor, y es que yo no nací para amar, nadie nació para mí, y se vuelven los más melancólicos en ese aspecto de las relaciones de pareja. Porque es que los dos en esa ambivalencia tienen un gran miedo. Y la misión del 2 es el amor propio.
Mis amados dos, nadie vino a hacerte feliz, ni tú viniste a hacer feliz a nadie. La felicidad es un trabajo individual, no de nadie más, no depende de alguien más, depende de ti. Y la misión del dos es amarse a sí mismo. Y el miedo más grande es pensar en sí mismo, por eso siempre está pensando en los demás. Entonces, ¿cómo agrado esto? Le doy a la pareja, se excede en detalles, se excede hasta que se abandona a sí mismo. El 2 es el que tiene que trabajar grande el tema de los apegos, el de la codependencia, el de no codepender emocionalmente de una relación y de una persona. Yo en terapia recibo 2 por montones. Y lo primero que les mando a leer es, léete esta obra maestra de Papá Jaime, te amo pero soy feliz sin ti. Aprender del desapego, del desapego. Esa es la tarea maestra del 2, aprender a desapegarse de los demás, pretender de que alguien lo va a hacer feliz. El día que tú aprendas a ser feliz por ti mismo, ese día vas a lograr el éxito en tu vida. Porque la felicidad no depende de nada externo, es todo interior, es un estado superior de conciencia que se forma a través de diferentes resultados. Pero ese es el peor concepto que puede tener un 2 y que tiene que transmutar en su vida, que alguien viene a hacerme feliz, que mis hijos me van a hacer feliz. No, señores, ni tus hijos, ni tu pareja, ni nadie te va a hacer feliz. La felicidad es un trabajo interior e individual. Yo en el gimnasio de Dios me voy a entrenar solo. Yo a un gimnasio para tener resultados en mi cuerpo lo tengo que hacer yo solo. Nadie se puede entrenar por mí en felicidad y en amor. Nadie. Eso es individual. El 2 tiene que aprender de eso. ¿Sí? Entonces el 2 es el yo complazco, te complazco, ¿qué quieres? Dime, el detallista, el de los regalos, y eso es muy bonito, eso es muy bonito, pero hay que equilibrarlo. Sí, el 2 tiene que aprender del balance, de la ley de armonía, del equilibrio entre el dar y el recibir, entre el dar y recibir, eso es muy importante que el 2 lo aprenda a equilibrar, ¿sí? Porque el 2 se vuelve el ayudador, quiere ayudar a todo el mundo, alias el bueno, alias el proactivo, el sapito que está queriendo interferir y salvarle la vida a todo el mundo. Por ende, al 2 es el que más experiencias duras le pasa en la vida. Porque es herible, es susceptible, está a flor de piel sus sentimientos y sus emociones, se vuelve susceptible por cualquier cosa que le digan. Se da cuenta y uno con lo buena que es, no es suficiente. Todo lo que uno da, todo el tiempo uno dando, y así le pagan a uno, así le pagan a uno de esa manera porque se pone a interferir y a salvarle la vida a todo el mundo. Palabras de un 2 es que pesar, pobrecito, qué lástima, no tenaz, si supo lo de Marujita, no, terrible, no, voy a sufrir hoy. Hoy no me hable nadie que voy a sufrir, voy a meter a mi cuarto a escuchar plancha para sufrir solo, ¿sí? Entonces ese 2 está con una susceptibilidad y se vuelve interfiere en la experiencia de los demás porque le quiere salvar la vida a los demás. Entonces los 2 son los que más se enferman, los 2 son los que más sufren, eh, porque tiene que salvarle la vida a los demás, ¿sí? Y ojo a esto, mi querido 2, el pesar pesa y la lástima lastima. Hay que quitar ese tener pesar y lástima por los demás y que te la quiten a ti también. Y cuando alguien tiene, ay, pobrecito tú, César, no, yo no necesito que me digas pobre, tranquilo, gracias, estoy bien. No me digas esas pesares ni esas lástimas, no las necesito, con todo el amor te digo gracias, ¿sí? Entonces los 2 son los proactivos, los que quieren salvarle el mundo, alias los buenos, los más sensibles, susceptibles, pero los que más interfieren en el proceso de las demás personas. Porque como están pensando afuera y no en sí mismos, porque les cuesta pensar en sí mismos, les cuesta en su amor propio, les cuesta su valoración propia, les cuesta su autoestima. Y ese es un trabajo grandísimo que tiene que hacer el 2, el desapego, desapego. Entonces este niño tuvo esa ambivalencia con la autoridad, entonces tuvo mucho miedo a pensar en sí mismo, ¿sí? Porque quería agradar tanto a las dos figuras, a la autoridad y al afecto, y como no lograba agradar, entonces le daba miedo pensar en sí. Entonces se pone a agradar a papá, a mamá, pero a veces bien, a veces mal, entonces en esa ambivalencia y en esa polaridad, que esa es la constante de un 2, el 2 es polar. Por eso estado feliz, estado triste. O sea, la película del 2 es intensamente, ¿no? O sea, ahí se ve esa flor de piel de las emociones en un 2, ¿no? Felicidad, tristeza, pero lo que hace es que las comunica, ¿sí? Entonces es que, mira, yo estoy triste porque es que tú no me llamaste 20 veces al día.
Y ayer me llamaste a las 2:01 y hoy me llamaste a las 2:02. Y están pendientes de esos minúsculos detalles para que hacerse querido y amado por los demás afuera. Pero el valor de un 2 es aprender a conquistar su amor propio, ¿sí? Entonces, la autoridad de aprobación cuando cumplen. Entonces, si tú cumples, niño, si tú estás cumpliendo, ok, te doy aprobación. Antes no. Si no estás cumpliendo, no te doy la aprobación, ¿sí? Nada de lo que hace es suficiente. El 2 tampoco se siente suficiente. El 2 da y queda vacío hasta que quede vacío totalmente y dice, uy, se me acabó todo lo que tenía para dar. Para que aprenda a reconocer que tiene que darse desde adentro. Complaciente para ganarse el afecto. Satisface a los demás, ¿sí? Miedo a pensar en sí mismo. Se enamora de una persona que lo invalide y le exija. ¿Cómo qué? Como un 8. Como un 8 que le dé bien duro. Que le dé bien duro, ¿sí? Y es que a mí nunca me ha dicho te amo. A mí mi pareja nunca me ha dicho un te amo. Nunca me ha dicho un te amo. Nunca me expresa un sentimiento, nunca me expresa una emoción, nunca me da un detalle, nunca me compra nada en cada mes, nunca me compra nada en el aniversario. Entonces el 8 está muy dependiente de lo que te den y de lo que te hagan, ¿sí? Entonces, se enamora de personas que lo invaliden, se enamora de personas que lo invaliden y que le demuestre que realmente tiene que aprender a amarse a sí mismo, ¿sí? Porque siempre está tendiendo a complacer. ¿Qué tiene que hacer un 2? Ahora, el 2 en su luz. No, pues son amorosos, son serviciales, ya no son ayudadores, sino son serviciales, aumenta su capacidad de servicio, están para el otro. El 2 también es muy extrovertido, entonces es muy social. Para áreas de ventas, buenísimo los dos, sin ser melcochudos, sin ser tampoco intensos, ¿sí? Entonces, esa es una prioridad sana del 2. Ponerse como prioridad él mismo, ella misma. Ese es su lado de luz. Los dositos llegan a ser muy amorosos, ya no se vuelven codependientes y ya se ponen en primer lugar antes que cualquier otra persona. Y saben que no tienen que depender emocionalmente ni del afecto de otra persona para ser amados y para trascender en la vida. Y son unos seres muy bonitos, son muy especiales, son cariñositos, son el del abrazo, el de que son afectuosos, son cariñosos, son tiernos, son personas muy agradables, pero tienen que aprender de su amor propio para poder dar su mejor versión. Son muy lindos los dos, son muy lindos los dos. Todos son lindos, todos los tiempos tienen su luz y su oscuridad y tú tienes que aprender a enfocarte en la luz de otros. Ahora, ¿por qué esta herramienta es tan poderosa? Primero, para conocerte a ti. No vas a salir de aquí en adelante, vas a salir a, tú eres 6, tú eres 5, tú eres no sé qué, por eso te trata, porque ya se vuelve un juicio y una crítica. No. ¿Yo por qué amo tanto el enneagrama? Primero, porque me permitió conocerme a mí mismo. Y segundo, para comprender a los demás, para aceptarlos desde su personalidad, desde su miedo, y no juzgarlos ni criticarlos. Porque así como yo fui niño y tengo unas traumas y tuve un proceso de grabación en mi inconsciente, mamá, papá y todos tuvieron una niñez, ¿sí? Tuvieron una situación en su infancia. Entonces los voy a comprender desde amor. Y por eso es una herramienta de sabiduría tan poderosa. Porque yo cuando comprendo al otro y aprendo a aceptarlo, ya no tengo que entrar en controversias ni en agresiones ni en conflictos con el otro ser humano. Y aprendo a relacionarme desde el amor, aprendo a relacionarme desde unos acuerdos, desde unos compromisos, desde unas conciliaciones. Porque yo ya sé que él tiene esta personalidad y no lo voy a juzgar desde ahí. Por eso es una herramienta tremenda de trascendencia y de transmutación en la vida. Y llegamos a este eneatipo. Ay, estos son bien especiales. Y tengo muchos amigos 6. Los 6 están acá en esta punta del triángulo. Acuérdate, 3, 6 y 9 están en el triángulo. Los 6 son los que tienen una relación muy positiva con la autoridad. De hecho, tú le preguntas a un 6, ¿quién es tu héroe? Papá. ¿Cuál es tu héroe en tu vida? Papá. A quien te da la autoridad. Acuérdate que puede ser quien la autoridad te la dio, papá o mamá, pero quien te dio la autoridad, generalmente tú le preguntas a un 6, ¿quién es tu héroe en tu vida? ¿Quién admira? ¿Quién es tu referente? Papá o tu jefe. A quien ellos vean como autoridad algo positivo, ahí está el héroe del 6. Yo amo la virtud principal del 6 y es que son los más leales. Es el leal, es el comprometido, el 6. Pero el 6 tiene una particularidad en su oscuridad. Son los cagatus del sustus. Le tienen miedo a todo. A todo le tiene miedo el 6.
En el 6, yo tengo un amigo que amo muchísimo y él es un 6. Él cierra el carro y le da 4 vueltas al carro, mirando los seguros, pateando las llanticas, vuelve y revisa si quedó bien asegurado, si está bien cerrado. Son los que miran que las perillas de la estufa hayan quedado bien, bien cerradas. Es de que echa llaves y tiene 1000 candados y echa todas las llaves y verifica todas las llaves. Porque es que un temor grandísimo del 6 es la seguridad. Entonces, tú quieres matar a un 6, dile, ¿estás seguro? Uy, tú dile a un 6, ¿estás seguro? Y lo desbarataste. Porque el 6 es dualidad, nunca está seguro de nada. El 6 no sabe. Uy, no sé. Uy, no sé. En fisionomía se reconoce mucho los 6 que le empiezan la alopecia, se empiezan a quedar calvitos, de lentes, de gafitas. Porque es que el 6 tiene un cagatos del susto y un miedo tremendo al futuro. Entonces la visión se afecta por el tema de la ansiedad y del miedo al futuro, ¿sí? Porque nada ve claro, no puede ver nada claro, descodifica a través de las enfermedades, de miopías, de estigmatismos, porque da mucho temor el futuro. Tiene miedo al futuro, tiene miedo de que no tenga un futuro seguro. Por eso son los que compran todas las pólizas, todos los seguros, porque necesitan estar seguros, necesitan sentirse seguros. Entonces un 6 siempre está con el miedo de me van a robar, me va a pasar esto, no hago una inversión porque no, ¿sí? Si voy a hacer una inversión, llevo 37 preguntas para mirar cada cosa y poder estar seguro 100%. Porque es que el temor máximo de este niño cuando pequeño fue el miedo a infringir la norma. Era el miedo a no hacer lo que papá dictaba como autoridad y como norma. Entonces el 6 se vuelve obediente 100% y leal a la norma y a la autoridad. Entonces, ni que, mejor dicho, si mi mamá me dice que tengo que hacer 10 dobleces a la sábana, así es, y lo voy a hacer para no tener contrariedad con mamá o con papá, que es quien me está dando la autoridad. Entonces se vuelve psicorrígido con la norma, pero súper psicorrígido, súper psicorrígido. De hecho, son los que ellos no infringen una ley. O sea, el semáforo en rojo y no hay, y en pandemia y todas las calles solas, y él no se pasa el semáforo en rojo. Así no haya un carro más en la ciudad. Él no infringe la norma por ninguna cosa. Por eso son los empleados más deseados. Porque los 6 a la autoridad y al jefe, sí, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Lo que usted diga, sí señor, sí señor. Son comprometidos, leales, les encanta el Excel, son los de los KPIs, los de los planes de acción, los que hacen seguimiento perfecto, el ABC, hablan estructurado, 1, 2, 3, sí, primero César, segundo, tercero, y como cuarto A y cuarto B, esto así, son muy numéricos, muy estructurados, muy organizados, pero eso es una de sus virtudes. Son tremendos empleados, son tremendos en su desempeño, son impecables, son impecables. Entonces es el yo obedezco, ¿sí? Se vuelven muy dependientes también de lo que diga la autoridad. Deseo de seguir las normas, ese es su deseo máximo, seguir las normas y las leyes, no viola absolutamente nada, no se permite disfrutar la vida a veces porque se vuelve muy psicorrígido. Y si pasa tal cosa, y si llega la policía, y si nos ven haciendo esto, entonces no se permite vivir muchas veces. Entonces el 6 tiene que aprender a soltarse, tiene que aprender a no buscar la seguridad en absolutamente todo, ¿sí? Porque es que a este niño nada le daba seguridad, se llena de miedo, se llena de pánico, ¿sí? Ay, Dios mío, que la que no complazca a papá, a mi héroe, a mi autoridad. Entonces se llena de muchos miedos y de muchos temores, ¿sí? Mamá siempre le dice qué hacer, entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, entonces se vuelve muy estructurado y se vuelve el paso A, el paso B, el paso C, ta, ta, ta. Entonces ya se vuelve muy rutinario, no se sale de la rutina y no se hace por permiso de ser flexible. Entonces ya todos los días es igual y ahí donde se salga de su rutina, como que eso lo raya, lo confronta, ¿sí? Por eso el mejor amigo para un 6 es un 7, que lo lleve a vivir la vida loca, que lo lleve a descontrolarse de vez en cuando, a que se dé ese permiso. ¿Listo? Si él no obedece, no se siente seguro. Cuando un 6 no está obedeciendo y no es leal, no se siente seguro. ¿Sí? Y también se va a enamorar de personalidades muy fuertes, como un 8 que lo invalide o como un 1 que le sobreexija. ¿Sí? Que lo rectifique, que lo reforme, que lo tenga ahí, mejor dicho, y busca inconscientemente eso.
busca un tipo de autoridad en las relaciones de pareja para poderle ser fiel a esa autoridad, ¿sí? Pero un 6, lo que les decía, un 6 en su luz, pucha, o sea, son los más comprometidos, los más leales, los más serviciales, los mejores empleados, los que se comprometen y dan más, siempre están ahí, ordenadísimos, ¿sí? ¿Qué necesita el 6? La seguridad o la fe sana, creer en sí mismos. Y más que la creencia, porque se te termina convirtiendo en una creencia, es la certeza en sí mismo. Certeras saben que pueden hacer sí mismo, que no tienen que ser dependientes de que te digan o no te digan. Porque es que el 6 es, hasta que mi jefe me lo diga, yo no lo hago. Es que eso no me lo han pedido así, entonces no. Y mi jefe me dijo que tenía que ser así, 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 así. Entonces cumplen todo al pie, súper estructurado. Muy hemisferios izquierdos, muy basales izquierdos sobre todo, ¿sí? Muy psicorrígidos. Pero son personas muy orientadas a logros. Son orientadísimos al logro. Son exitosos, son planificadores, llegan a conquistar todo lo que se proponen. Son tremendos los 6, tremendísimos. Los admiro mucho. A todos los admiro, todos tienen algo que enseñarnos. Los unos, uy, estos son unos personajes. El uno está acá. El uno es del instinto también. Instinto. El uno es instinto de temperamento y carácter también, mejor dicho, fuerte. Ellos son los reformadores, los perfeccionistas. ¿Sí? Entonces, ellos son los que tuvieron parte negativa con la autoridad. O sea, quien les da la autoridad tienen una relación muy negativa, ¿sí? Porque les sobreexigieron demasiado. Entonces, ¿saben cuál es el miedo de este niño? Ser mediocre, no hacer las cosas a la perfección. Son personas que llegan a tener esta llamada enfermedad TOC, que se vuelven obsesivos compulsivos, y tú los ves, que tienen que barrer 1000 veces y uy, les quedó un muro y vuelve a barrer, que tienen que organizar el closet por colores, súper organizado, tamaños, todo perfeccionista. Las cocinas de estas personas son impecables, o sea, nunca hay un plato sucio, nunca hay nada. Es tan obsesivo que uno no ha terminado de comer y ya le retira el plato para ir a lavarlo. O sea, son perfeccionistas, son los que se levantan temprano y tienen que levantar a todo el mundo con ruido para que todos se levanten, porque si no, todos son unos vagos. A ninguno le gusta hacer nada. Vagos, vagos, ahí les gusta. ¿Sí? Entonces hacer ruido para que se despierten los demás. Si estás viendo televisión y ves un plato ahí comiendo, no, él no puede ver el plato ahí, ya tiene que ir a lavarlo. Para la película y espérate, lavo el plato. ¿Sí? Son súper perfeccionistas, porque es que el mayor miedo de estos eneatipos es miedo a ser mediocres, miedo a no dar la talla. Son reformadores, quieren reformar las normas, reformar todo. Adivinen qué personalidades unos ha existido en la humanidad. Gandhi era un uno, tenía un temperamento y un genio tremendísimo Gandhi, ¿sí? Y cumplió con cierta misión en su vida, pero también miren cómo murió, asesinado, porque también quería reformar todo. Él cumplió una misión que tenía, que era sacar a los ingleses, pero entonces después quiso integrar todas las religiones, y ahí fue donde se fue en contra de la ley, y la vida lo sacó del colegio de la vida, y terminó asesinado, por querer reformar. El mayor reformador que tenemos en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, eneatipo 1, ¿sí? Que son perfeccionistas reformadores. Esto es así, 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 así. Y eso se hace así y punto. Entonces, son muy psicorrígidos. O sea, la estructura mental de un uno son estructuras poste. Son estructuras poste. Son estructuras muy psicorrígidas que no quieren salir de esa estructura. ¿Sí? Entonces, yo soy el reformador, yo reformo. Hitler fue un uno. Hitler fue un uno. ¿Sí? Carácter agresivo, deseo de perfeccionar, ese miedo tremendo a ser mediocre, porque es que tiene que ser todo perfecto, por eso son personas que llegan con esos estados obsesivos compulsivos, que tienen que lavar las cosas 1000 veces. No, imagínense uno ahorita en estos temas de pandemia, ¿sí? Pues imagínate el uno, tiene que desinfectar uno y 1000 veces, corre peligro todo, ¿sí me entiendes? Todo perfeccionista, todo el protocolo de pies a cabeza, tiene que ser todo tal cual como tiene que hacerse. Son orientados a seguir los estándares, ¿sí? El estándar de mamá, ella sabe y sube el estándar, ella es la que tiene que saber cómo es que se hacen las cosas. Nada de lo que se hace es suficiente. Uy, para uno nada es suficiente. Para uno siempre puedes hacerlo mejor. Puedes dar más, te falta más.
y se sobreexige a sí mismo también. Nunca nada para uno está bien. O sea, uno no se siente conforme con nada. Y hace las cosas súper bien, impecables, chéveres, y no está perfecto. No está perfecto. Uy, me quedó una partícula elemental de polvo en esa repisa. Y va y vuelve y limpia el polvo. Se vuelven obsesivos, pero ya mal, porque se enferman, se estresan demasiado. La enfermedad del uno es el estrés excesivo, o sea, se estresan demasiado, no viven la vida, no se flexibilizan. Entonces, acá hay una frase que dice Lao que me encanta mucho. Tan fuerte como es la madera, tan fuerte es el hachazo. A los cabezas de puntilla del cielo les lloverán martillos. Sí, porque se vuelven muy psicorrígidos, se vuelven postes, que tiene que aprender uno a aprender a la flexibilidad mental, a soltar, a que su verdad no es la verdad única, porque es que el uno quiere tener la razón todo el tiempo, pelea por tener la razón, y esto es así, 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 y punto. Y es que esto es así porque así lo dijo tal cosa, ¿sí? Y se clavan en tener la razón, o sea, se vuelven psicorrígidos mal, mal, pero es que se terminan afectando su salud ellos, ¿sí? Y adivinen de quién se enamora un uno, de un mediocre. Se enamoran de un mediocre, ¿sí? Para hacer lo mismo que su mamá hizo con él o quien le dio la autoridad, ¿sí? Entonces, eso es un daño muy grande que se hace en este tipo de personas en su lado de oscuridad. Ahora, un uno, ¿en dónde se integra? Un uno, un uno se integra, un uno se integra en su 4, ¿sí? Perdón, el uno se integra en el 7. Imagínense quiénes son los más divertidos y los más entusiastas, ¿sí? Pues los 7. Entonces, tienen que aprender de la flexibilidad del 7. No se te haga raro que un papá o una mamá uno le salga un hijo 7, ¿sí? El más desordenado, el más loco, el que se la pasa de fiesta 3, 4 días por fuera de la casa, porque pues recibe tanta cantaleta que tiene que irse de la casa. Entonces, el uno que necesita integrarse en el lado de la luz del 7, de su parte de compromiso, de flexibilidad, de entusiasmo, de aventura, de vivir la vida loca, ¿sí? Y ¿dónde se desintegra el uno? En 4. Entonces también se vuelven los más retrayentes, los más fuertes, los más agresivos, se vuelven en esa parte de oscuridad melancólicos también, melancólicos también. Entonces, esos son mis amados eneatipos 1. Los eneatipos 1 están en la triada del instinto y algo que tienen que soltar esas personalidades es el tema del control. El tema del control, el tema de hacerse las cosas y ser tan psicorrígidos mentalmente. Pero uno en su luz, wow, son orientados al logro. El uno también son echados para adelante, son muy organizados, por lo cual en esa estructura mental pueden orientarse a resultados y a logros muy grandemente. El uno, el 3 y el 6 son muy orientados a logros. ¿Sí? El uno en su luz se vuelve muy líder. Miren lo que hizo Gandhi. ¿Sí? Temperamental y con un carácter muy fuerte, pero logró hacer una transformación muy grande. ¿Sí? Y son personas que arrasan en lo negativo o arrasan en lo positivo también. Y por eso son tan marcadas este tipo de personalidades en la política. En la política se ven muchos uno, los reformadores, los que quieren cambiar cosas, los que quieren reestructurar socialmente una cantidad de cosas, cambian constituciones, cambian esto, cambian lo otro. Hitler, Álvaro Uribe, Gandhi, muy eneatipos 1. Pero ellos tienen que aprender de su perfección sana y saber que cada persona hace lo mejor que sabe. Entonces, no defender su razón única y su verdad única, que es que las cosas se tienen que hacer como yo diga y como mi verdad dice, sino que cada quien también tiene su verdad y que también cada quien hace lo mejor que puede. Y que si no son perfeccionistas como tú, perfecto, ellos lo están haciendo a su mejor manera desde lo que saben y desde lo que tienen. Ahí el uno se suelta y se flexibiliza y se vuelven unos seres también muy especiales y muy, muy buenos líderes. Y llegamos a esta parte final, que son los últimos 3 eneatipos, que son los que tienen la autoridad y el afecto simultáneamente, ¿sí? Entonces, donde simultáneamente este niño los ve conjunto, esa parte de afecto y autoridad. Entonces, están los que son ambivalentes tanto con la autoridad, con el afecto. O sea, tiene ambivalencia con ambos, tanto con papá y mamá, ¿sí? Los 5 son muy poquitos ver 5.
son muy poquitos. Los 5 son los grandes genios, los grandes científicos, los doble PhD, los premios Nobel, los grandes investigadores, los genios de la humanidad. Porque es que el placer de un 5 es su biblioteca. El placer de un 5 es la biblioteca. Hay un chiste que dice que el orgasmo de un 5 es una librería, una biblioteca. Porque se retraen en el conocimiento, se meten tan inmersamente en el conocimiento que es todo para ellos el conocimiento. Entonces se especializan en algo específico, por eso son los decanos de las facultades, porque se especializa específicamente en la ingeniería electrónica, por poner un ejemplo, o en la ciencia, en tal área de la ciencia, y por eso son los premios Nobel, porque son investigadores y van a lo profundo de un conocimiento específico. Son los grandes investigadores. No son tan normales verlos en la sociedad porque son retraídos, son asociales, ¿sí? Están en sus bibliotecas, están en sus casas. Por eso la fascinación más grande de un aislamiento es para un 5. Ellos están felices, ellos están dichosos. Los 5 están en su parte de éxtasis total y no tener que relacionarse con mucha gente porque los 5 retrayentes asociales les da hasta fastidio la sexualidad. Se vuelven asexuales, no les gusta ni siquiera el contacto físico, no les gusta la parte social, ¿sí? Un Antanas Mocus es 5. Las barbas de los 5 son los que se dejan solo barbita acá, sin esta parte de acá, sin el bigote. Y eso, la fisionomía se reconoce. Un Abraham Lincoln, un 5, un 5azo, tremendo, tremendo. Antanas Mocus es un 5. ¿Sí? Por eso esas enfermedades de Parkinson y eso a los 5 generalmente les termina dando ese tipo de enfermedades, porque se retraen tanto y se aíslan tanto en el conocimiento que esa es su única verdad, ¿sí? Entonces, la frase del 5 es yo conozco, yo todo lo sé, yo sé. Entonces él escucha a los otros siempre con incredulidad porque, ok, cuéntame más, pero es que yo ya sé todo, yo ya tengo todo el conocimiento, ¿sí? Son retrayentes el deseo de saberlo todo. Ese es su deseo máximo, saberlo todo, saberlo todo. Miedo a lo nuevo, un 5 para abrirse a lo nuevo. Entonces ahí es donde genera la ambivalencia de la niñez en su personalidad, porque es un niño que no se permite conocer cosas diferentes, ¿sí? Quiere estar retraídito, quiere estar en su mundo, en su burbujita. Entonces por eso todo lo que dice mamá y papá, autoridad y afecto, le fastidia, no quiere que lo saquen de su burbujita, quiere ser uno aparte, o sea, que le pongan una isla y papá vive en otra isla y mamá vive en otra isla, ¿sí? Si me quieres, no me invalidarás, porque la peor invalidación para un 5 es que le invaliden su conocimiento y su sabiduría. Ahí sí está en su lado de oscuridad máxima. Ningún padre da claridad, es incongruente. Estos son niños que ya nacen confrontadores y no se creen nada y todo es discernimiento desde chiquiticos. Y dicen, eso que dice papá es incoherencia total. Eso que dice mamá, no, ¿de dónde saca esas cosas? O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿Dónde aprendieron eso? O sea, ya son sabelotodos, ya son niñitos genios, son impresionantes, ¿sí? Su conocimiento para ser modelos a seguir, pues ellos tienen que tener modelos a seguir y conocimientos específicos para irse por esa línea de especialización. Son los llamados nerds, los llamados geeks, que se meten tanto en la profundidad del conocimiento que se aíslan del resto del mundo. Por ende por eso son introvertidos. Esos son los más introvertidos, los más asociales. ¿Sí? Entonces, estos 5 son una belleza. Estos cinco son muy poquitos, como les digo, son muy poquitos, no es tan normal verlos. Pero cuando tú ya conoces un 5, es una delicia compartir con una persona tan sabia como un 5. O sea, son conocimiento purísimo, ¿sí? Pero ellos generalmente también, los referentes los tienen como para decir, uy, este que descubrió esto, yo voy a sobrepasar esto. Hay mucho más allá detrás de eso, que este no se ha dado cuenta. Por lo cual él no tiene modelos como tal. Él solamente busca esos referentes, pero no los ve como modelos ni como líderes ni nada, porque él es su propio líder, él es su propio modelo, él es el que lo sabe todo, ¿sí? Y necesita saberlo todo para la seguridad. Acuérdate que el 5 está en la triada de la mente, entonces son muy mentales, necesitan el saberlo todo, saberlo todo. Los 5 no se enamoran. En su lado de oscuridad, oscuridad lo que les digo, son asociales. Y eso de enamorar, eso es perder tiempo. No, pues imagínense. No sé si ustedes se acuerdan y han visto la película de Alan Turing, que en Enigma, no me acuerdo cómo se llama esta película.
el gran enigma, no me acuerdo cómo la tradujeron, pero es la historia de Alan Turing que descubre todo el tema del código Morse y cómo descodificar el tema de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre se aisló totalmente y era gay. Y pues en esa época era súper difícil el tema de la orientación sexual. Entonces él buscaba no enamorarse, pero en su lado de luz él se buscó una mujer y se casó con una mujer por el tema de la sociedad y demás, pero era una persona muy retrayente. O sea, esas personas genios que se ocupan de descubrir y buscar el premio Nobel y todo eso, generalmente no conectan con el amor en su lado de la oscuridad porque se vuelven muy retrayentes, ¿sí? Porque las relaciones no son claras, son ambiguas, son ambiguas. Entonces el 5 tiene que buscar su sabiduría sana, que es experimentar la vida, ¿sí? Experimentar la vida. Entonces fíjense que el 5 tiene que desarrollar mucho del 8, ¿vale? Desarrollar mucho del 8, desde el liderazgo del 8, de hacerse público, de mostrarse también, de sacar esas virtudes del liderazgo. Y el 5 se desintegra en el 7, pues definitivamente. Esa parte de vacío y falta de compromiso, él nunca la va a conectar. Pero cuando está en oscuridad, pues llega también a retraerse tanto que se vuelve el menos comprometido consigo mismo. Pero un 5 en su luz, pues genios, los genios, los genios. Un Abraham Lincoln, personas que cambian desde el liderazgo porque también conectan con su liderazgo de 8. ¿Sí? Y se vuelven influyentes. Un Mocus que sale a hacer pedagogía ciudadana, cuando él hizo el tema de las acupunturas ciudadanas y de toda esta parte ciudadana que él hizo, eso fue un tema muy genio, muy genio. ¿Sí? Obviamente en su lado de oscuridad pues también tiene su lado de oscuridad, como todos, somos luz y sombra, somos yin yang, somos amanecer y oscurecer. Todos tenemos eso y hay que aprender a reconocernos de ahí para trascender esas limitaciones, para trascender esos miedos desde la niñez. El 9. El 9 es el otro que está en la triada, en el triángulo. ¿Listo? Y este tuvo positivo con la autoridad y con el afecto. Pero el 9 de pronto vio mucha agresión en casa, mucha cantaleta, mucha pelea. Y el 9 decía, uy, están peleando por mí, mejor me aíslo. Uy, están peleando por mí, yo evito la discusión. Entonces, el 9 quiere ser imperturbable. El 9 se retrae también totalmente. El 9 es un Homero Simpson. Quiere vivir en el sofá, que le traigan la comidita, estar viendo televisión todo el día y no hacer nada. El 9 se posa en sus aposentos y que nadie lo mueva. Que nadie lo mueva, ¿sí? Porque el miedo mayor de este niño es el miedo al conflicto. Ay, no, ya se va a pelear papá y mamá, y es por mi culpa, y es por mi culpa, y es por esto, porque es que yo causé ese conflicto. Entonces, tiene un miedo tan tremendo al conflicto, y generalmente en la niñez vio mucho conflicto de pronto de peleas en papá y mamá. Mucha contrariedad, mucho conflicto. Entonces, crece con un miedo tremendo a no buscar conflicto. Entonces, no, yo me aíslo para mejor que no pase nada. Yo mejor me quedo callado y no digo nada, ¿sí? Se callan demasiado. Porque es que ellos también ceden. Ellos son los que más ceden. Ellos ceden y entonces se vuelven complacientes igual que un 2. Ay, mi amor, vamos a comer algo, lo que tú quieras. Vamos a tal lado, a donde tú quieras ir. Sí, lo que tú quieras. Ceden en todo. Ceden en absolutamente todo. Nunca tienen una valía en sí mismos y decir, oiga, yo quiero esto, yo quiero pizza. Y si tú quieres sushi, ok, vamos a un lugar donde vendan pizza y sushi. Y ahí es donde el 9 empieza a salir a su luz. Pero el 9, su oscuridad y su miedo grande es, yo cedo. Yo no quiero conflictos. Ay, no, que hagan lo que quieran, que digan lo que digan. Yo me quedo callado. Yo no digo nada para no buscar problemas, no buscar líos. ¿Sí? Carácter retrayente. Porque su deseo máximo es querer estar en paz, que nada lo perturbe, ¿sí? Grandes personalidades 9. Un Martin Luther King Jr., él fue un 9 y se volvió un líder tremendo. Papa Juan Pablo II, un gran 9, ¿sí? Y a veces los ves unos como gorditos, como anchitos, como, ¿sí? Como muy Homerito Simpson, pacificadores, porque es que lo que busca el 9 es la paz. Para los procesos de paz, llévense a un 9, conciliadores, son muy buenos conciliadores, porque el objetivo de un 9, lo que está en su mente es paz, tranquilidad, que nada los perturbe, por eso se vuelven muy buenos conciliadores, ¿sí? Entonces ese niñito no es, yo no quiero ser un problema para mis papás, yo no quiero ser un problema para ellos, yo no quiero ser un problema, yo no quiero causar conflictos, yo no quiero. Entonces crece con un miedo al conflicto tremendísimo. No quiere ser fuente de conflictos.
no quiere ser fuente de conflictos, ¿sí? Va a estar en paz a costa de sí mismo. Él mismo se autosabotea. El 9 tiene un autosaboteador interno tremendo. Se autosabotea terriblemente, ¿sí? Porque es que se retrae y se sabotea y deja de conquistarse a sí mismo, se abandona, se deja. Por eso se deja como un Homero Simpson, llevándolo a un caso extremo. Se abandona ahí en el sofá, en la comida, en el cuidado personal, en la alimentación, se descuida y se abandona. Por ende, este también busca parejas muy confrontantes, muy duras, ¿sí? Un 8, un 1, un 3 de carácter fuerte, que lo invaliden, que lo muevan, que lo levanten del sofá, camine pues a trotar, camine a moverse, muévase, porque es que habláramos de esos pecados capitales, el del 9 es la pereza. Cuando está en su oscuridad, el 9 es pereza, pereza, no quiero hacer nada, que nadie me mueva, que nadie me confronte, quiero estar en mi espacio de paz, zen, tranquilidad, que nadie me perturbe, ¿vale? Pero el 9 en su luz se integra en 3. El 9 se integra en el 3, en la parte más bonita de la orientación al logro, de, oiga, ya camino a correr una carrera de 10K, oiga, quiero verme mejor, quiero cambiar mi apariencia, ya me quiero vestir diferente, quiero dejar esas camisas anchas, ¿sí? Y ya se empieza a preocupar también por su imagen y por su parte visual también, como un gran 3. Los 3 son los más visuales, los más pavos reales. Entonces el 9 dice, oye, quiero verme más bonito, quiero verme más bonita, quiero bajar de peso, quiero salir de la pereza, quiero moverme, ¿sí? Entonces, acción y respeto sano. Acción y respeto sano, respetarse a sí mismo y expresar lo que quiere decir. El 9 tiene que aprender a hablar. El 9 tiene que aprender a comunicar, tiene que desarrollar su chakra 5 y decir sus verdades, decir lo que quiere decir, y decirlo con asertividad y con respeto y con amor y decir, oye, esto me gusta y esto no me gusta. Y dejar de ceder tanto y volverse el más complaciente, ¿sí? Esa es la luz del 9. Y líderes, piensen en un Martin Luther King, un 9 tremendísimo que llegó a conquistar su luz a su máximo esplendor y se volvió un referente para muchas personas en su liderazgo. Y por último, ay, mis amados 4, mis amados 4. Los 4 tuvieron una relación negativa con ambos, tanto con la autoridad como con el afecto, ¿sí? Negativo, mal, mal. Los 4 son son cerebritos muy derechos, ¿sí? Son muy desde la creatividad, desde el arte, son donde nacen la mayoría de artistas. Frida Kahlo, el mayor representante de un 4. Frida Kahlo, ¿sí? Los 4, los cuatricos, ay, los cuatro se vuelven los individualistas, quieren ser originales. Entonces el 4 es, vamos a salvar el mundo, vamos a salvar las ballenas, se vuelven los más activistas, ¿sí? Los 4, lo peor que le puede pasar a un 4 es que le vaya bien. Se sabotean y cuando les está viendo bien, no son conformes con eso y se sabotean a ellos mismos, ¿sí? Es donde salen todas estas ondas de los emos y me pongo el capul para estar triste, son los candies, los que se pintan de pelo, los punks. Entre más colorido yo me vea, más original soy y más individual soy, ¿sí? Entonces me pinto, me hago 1000 tatuajes, me hago 1000 piercings, porque necesito ser original. El 4 busca salir del montón, ser original, salvar el mundo, salvar las ballenas, ¿sí? Ser especial, yo quiero ser especial. Por ende también se vuelve muy retrayente, ¿sí? Porque él desea, su deseo máximo es ser auténtico. Yo quiero ser auténtico, yo quiero ser original. Y su miedo más grande que tuvo anclado en la niñez era miedo a ser del común, ¿sí? Entonces de pronto tuvo varios hermanos en la casa y está el pilo, el excelente, el no sé qué, entonces a uno lo valoran por eso y otro, y entonces ese se siente como la mosquita en leche y dice yo quiero salir y voy a ser diferente y voy a ser el rebelde, voy a ser el RBD de mi familia, voy a ser la oveja negra, voy a buscar la contrariedad, quiero salir de lo común, ¿sí? La palabra favorita del 4 es la melancolía. ¿Y ustedes saben qué significa melancolía? La alegría de la tristeza. Entonces son unos estados melancólicos, depresivos, zona mental de oscuridad, pero abajo.
En oscuridad son las personas que mayores depresiones tienen. Los que buscan muchas drogas como LSD, marihuana, que los saquen de su realidad y de su estado y quieran estar allá sollados un poquito, salir un poquito de la realidad. Quiero desconectarme de la realidad, no quiero afrontar la realidad porque eso está muy duro, eso está muy difícil, eso es muy difícil, esto es muy duro, es que no, yo sufro demasiado. El 4 es un drama, pero, o sea, si el 2 es dramático, el 4 ya es exceso, ya es exceso, ¿sí? En su oscuridad. Porque el 4 nadie lo comprende, nadie lo entiende, ¿sí? Entonces el 4 piensa que en las drogas y en eso, su lado artístico lo va a sacar desde ahí. Y se van a dar cuenta de que no necesitan esas dependencias en su lado de luz y no necesitan depender de nada de eso. Por eso se ve que la vida de los artistas se califica cuando tú ves biografías y ves parte de artistas, son personas que caen mucho en las drogas, en el alcoholismo, en esos estados depresivos muy fuertes, ¿sí? Frida Kahlo terminó en una cama postrada. Y miren las obras de ella, había mucho dolor, mucho drama, mucho... Pero pues ahí en esa parte también sale su mejor artista, salen sus obras, salen sus cosas, ¿sí? Porque es que el 4 piensa que nadie estuvo pendiente de él. Entonces una familia de tantos hijos o siempre enfoque con alguno del otro y entonces él se siente como el retraído, el que a mí no me ponen atención. O padres que estuvieron muy ausentes y en la crianza de ese niño así sea único y necesito hacer llamar la atención de alguna manera. Entonces me pongo la cresta, me pongo el piercing, me pongo el tatuaje para llamar la atención. ¿Sí? Porque como nadie me, oiga, aquí estoy, nadie me ve, aquí existo, quiero ser original, quiero que el mundo sepa que yo existo. ¿Listo? Yo no soy importante para mis papás, era lo que pensaba este niño. Yo no les importé, a mí yo no les importé, no me dieron ningún interés, ni ningún enfoque, ni ninguna atención. Yo no soy especial ni para mí, ni para mi familia, soy del montón, soy del común. Y te caen en unos estados de desvalorización tremendos. La estima de un 4 en la oscuridad está por el suelo. El vaso súper vacío, ¿sí? Entonces, si ellos no llaman la atención, sienten que no pasa nada. Es por eso el mechón de color morado fluorescente, ni bueno ni malo. Ojo, es reconocer mi personalidad, pero saber de dónde viene mi origen, por qué soy así, por qué actúo de esta manera, por qué busco estos estímulos, por qué busco estas reacciones, porque es que cuando tú te conoces y sabes desde dónde viene tu limitación, la vas a trascender, pero hasta el día que tú no te conozcas, no te vas a hacer cargo, no vas a salir de la crisálida, no vas a sacar tus primeras alitas para empezar a volar. Esa es la liberación, ahí empieza la liberación. Entonces mis cuatricos viven en el mundo de los unicornios, viven en el mundo de la fantasía, ¿sí? De los ideales y se quedan en el mundo ideal, 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 ideal. Y el mundo sería más lindo si salvamos las ballenas, y nos vamos todos a saltar por las praderas. Candy, ¿sí? Candy, ¿sí? Y se van así. Entonces, la fantasía. Entonces son personas que suponen demasiado, porque suponen, ¿no? Es que este está con otra porque está y eso arman unos dramas y unas películas, o sea, son los mejores novelistas y escritores de guiones. O sea, yo creo que La Rosa de Guadalupe tiene que ser o un eneatipo 2 o un eneatipo 4, porque es que tanto drama, eso, ahí tiene que haber algo de 4 y de 2, ¿sí? Y de hecho los dos se conectan, el 4 y el 2 se conectan. Entonces, el 4 se enamora de cualquiera. Porque como no vive en la realidad, vive en la suposición, vive en lo imaginario, en lo creativo, en la fantasía, en los unicornios, pues se enamora de cualquiera, ¿sí? ¿Cuál es la parte de luz del 4? Oye, ¿y un 4 tiene luz? Claro, son tremendos artistas. Steve Jobs era un 4, ¿sí? No sé si vieron la película y su historia, llegaba descalzo a clases, le gustaba mucho las plantas de fumar, pero también tenía su ala 3 muy marcada. Entonces logran hacer unas personas tremendas. O sea, el liderazgo de un 4 cuando se enchufa, las obras de arte, las músicas, las composiciones de un 4, por eso son muy artistas, son muy bohemios. La parte bohemia es de ellos, de los 4. Y son muy creativos, o sea, en su luz son los más creativos. Son creativos, pero a nivel Dios, ¿sí? Y su valoración sana es que valorar lo sencillo, aprender a disfrutar de la vida,
en el aquí y en el ahora, dejar de estar tanto allá en el planeta de los unicornios. Que algún día vas a estar allá, sí, pero pues bueno, ahorita estás aquí y aprende a amar tu espacio presente. Mindfulness, aprender a estar aquí y en el ahora, no depender de ningún psicoactivo ni de ninguna cosa para estar fuera de la realidad. Aprende a estar acá y en el presente. Grandes creativos, grandes creativos. Y el 4 se integra en el 2. Entonces también ya aprenden a conectar más con el amor, se comprometen en el amor, se vuelven más especiales en ese aspecto, ya no son como tan desde la parte retraída y abandonada, sino que ya empiezan a comprometerse, ¿sí? Entonces, esto ya estamos cerrando aquí con esto y voy a darles unas últimas pinceladas. Mensajes inconscientes de la niñez. Ya que tú en este punto ya puedes identificar un poquito cuál es tu personalidad predominante. César, es que yo veo que tengo un poquito de todos. Claro, que es lo que se llama la iluminación, o que lo llamaron ellos los sufis en su tiempo también, es pasar por esos 9 puntas del eneagrama. Lograr trascender lo mejor y tomar las mejores virtudes de cada una de las personalidades. Y eso es lo que se llama la iluminación. Lograr despertar todo lo mejor de ti, desempeñar y despertar tus mejores potencialidades, tus mejores atributos y los que tienen cada uno de los otros, ¿sí? Entonces, hasta este punto vas a poderte haber identificado con uno más que en otro. Todos tenemos una dominancia. ¿Tú dónde ves más que nada esa dominancia? Cuando termina tu etapa de escucha. O sea, acuérdate que la etapa de escucha de todo lo que fue grabado fue de los 12 a los 18, pero a los 18 cuando ya sales a la juventud, ahí es donde tú ves más marcada tu personalidad. Ahí es donde empiezas a reconocer y a vivir tu personalidad. Entonces esos primeros años de los 18 a los 25 es donde más se marca tu personalidad para que la reconozcas. ¿Cómo viviste en esos años más fuerte? Si es que ya no empezaste un proceso de transformación de tu personalidad desde los 18. Pero ahí es donde se empieza a ver más el tema de tu dominancia. Y cositas que uno ya sabe que son muy de uno, ¿sí? Entonces, empezando por el 1, ¿qué mensaje inconsciente hubo en la niñez? No está bien cometer errores. Por eso me vuelvo el reformador y el perfeccionista. ¿Qué no es? Para el número 2, no está bien tener necesidades, entonces no me puedo expresar en mi amor, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, entonces eso no está bien. Entonces, falta de amor propio. Por eso me vuelvo el ayudador para complacer a los demás y no complacerme a mí mismo y no aprender a satisfacer mis necesidades propias. El del 3, no está bien tener y expresar sentimientos. Por eso soy antítesis de la emoción y me como mis sentimientos y eso no está bien expresarlos. Por eso voy a buscar el logro y ser el triunfador para que mis títulos hablen por mí, pero no mis emociones ni mis sentimientos. El 4, no está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. Imagínate la saboteada de un 4. Ese mensaje fue el que estuvo en su inconsciente. No está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. Por ende voy a vivir en la melancolía. ¿Sí? Por algo voy a buscar el arte. El 5, perdón. El 5, no está bien sentirse a gusto en el mundo. Ese fue el mensaje del inconsciente. No está bien sentirse a gusto en el mundo. Por ende, me voy a buscar la intelectualidad y brillar desde el conocimiento, porque afuera nada es seguro, nada me gusta. En el 6, no está bien confiar en sí mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve un cagatus del sustus y tiene que buscar la seguridad a costa de todo para poder confiar en sí. Porque lo que le brinde seguridad es lo que le da confianza. Entonces, ese fue el mensaje perdido ahí en el inconsciente de la niñez. No está bien confiar en sí mismo, no está bien confiar en mí mismo. Tengo que hacer caso a la autoridad y a alguien que me diga qué hacer, cómo seguir la norma, cómo seguir la autoridad, porque yo no puedo confiar en mí mismo. Necesito esa figura que me oriente, que me muestre. El 7, no está bien depender de alguien para nada. No está bien depender de nadie para nada. Entonces, evasivos, cero compromiso y se vuelven los más evasores. ¿Sí? Porque quieren buscar es placer, placer, placer. El 8, no está bien ser vulnerable ni confiar en la gente. Entonces, cero debilidad, no puedo confiar en nadie. Yo tengo que hacerme fuerte porque yo tengo que aprender a sobrevivir y a sobrepasar por quien sea. Y el 9, no está bien hacerse valer. Entonces, le falta valía al 9. ¿Sí? Entonces, me quedo callado, no complazco a todo el mundo, cedo a todo el mundo. Y me vuelvo el pacificador porque es lo que quiero que nadie me saque de esa parte.
Y los miedos ahí muy puntualcitos. El uno, miedo a ser malo, corrupto o perverso. Ese es un temor del uno porque como es un rectificador y un cambio de parte sociopolítica, quiere cambiar y reformar cosas, su mayor miedo es llegar a ser malo, a ser corrupto o a ser perverso. Y miren un poquito la historia de Álvaro Uribe, ahí encontramos muchas cosas, y acá sin entrar en políticas, ni en dinámicas, ni nada, sino que a través de yo reconocer las personalidades de otros, yo también puedo identificarme a mí mismo y conocerme a mí mismo en esos puntos esenciales de la personalidad. ¿Cuál es el miedo de un dos? A ser indigno de amor, a que nadie me ame, a que nadie me valore, a que nadie me valore por lo que soy. Entonces me siento con ese miedo profundo de que nadie me pueda amar ni dar la talla como yo la doy, como yo me entrego. El miedo grande de un 3, miedo a ser despreciable o a carecer de valor, que no me merezcan y que no me den mi valor por lo que soy, por mis títulos y por mis cosas. Ese es un miedo grandísimo porque tiene un miedo a fracasar tremendamente y un miedo a ser rechazado. El 4, miedo a no tener identidad o a no ser importante. Ese es un temor profundísimo del 4. Por eso busca la diversidad que busca. El 5, miedo a ser inútil, incapaz o incompetente. Uy, ese sí es el miedo más grande de no saberlo todo. El miedo de un 6, miedo a carecer de apoyo u orientación. Por eso necesita un referente, por eso necesita una autoridad, por eso se necesita seguir una norma. El 7, miedo a ser desvalido o a quedar atrapado en el dolor. Porque cuando un 7 se compromete y quiere entrar en ese compromiso, su mayor miedo es a que lo rechacen, a que lo invaliden, a que no le den el cariño y el amor, porque, porque él también llega a conectar con esas emociones y sentimientos muy fuertes, ¿sí? Y por último, acá sigue el 8, el miedo a ser dañado o controlado por otros, porque el mayor miedo de un 9 es ser dominado. Como vio a una mamá sumisa y una mamá débil, él no quiere llegar a ser sumiso, ni que sea un titerecito, ni un, ni un qué, ni una persona de nadie, que nadie que lo manipule, que no seas un títere de nadie. Entonces, ese es el mayor miedo, que lo puedan dañar o ser controlado por alguien. Por eso la libertad profunda de un 8, nadie se la puede cuestionar. Y un 9, miedo a perder la conexión o la fragmentación, o sea, miedo a perderse a sí mismo, miedo a desconectarse por, porque como evita la paz y salirse de su entorno, entonces dice, ¿saben qué? No quiero perderme a mí mismo. Mis amados, estos son los 9 tipos de personalidades desde el origen infantil. El enneagrama es una herramienta muy profunda. Aquí solamente hablamos de los miedos de la infancia, de los orígenes infantiles, para reconocer desde dónde viene parte de mi personalidad, que en esa etapa de grabación de los 0 a los 12 años es donde yo configuro esa personalidad, donde están mis miedos mayores. Entonces ahí es donde yo digo, claro, ya reconozco, ya sé dónde está mi luz, ya sé dónde está mi oscuridad, porque necesito conocerme a mí mismo para poder trascender esas limitaciones, para poder conectar con las demás personas desde mis virtudes y mis valores, que son las que suman en las relaciones, las que suman en el amor, y no relacionarme desde mi oscuridad, desde mis defectos, o llámalo como tú quieras, limitaciones, para no restar en el amor, para no restar en las relaciones, para no restar en la armonía de los resultados de mi vida. Esos son los 9 tipos de personalidad, los 9 miedos originados en la parte infantil, en la etapa de grabación, donde estamos absorbiendo la personalidad que necesitamos para la trascendencia. Y de que depende de aquí en adelante, de que yo ponga mi mejor disposición a seguir conociéndome, a que me enamore de conocerme para trascender esas limitaciones. Y que esta herramienta que hoy te compartí sea para ti un beneficio para tu vida y que te hagas cargo de lo que necesitas trascender y que a través de una autoobservación consciente empieces a trascender esas limitaciones y ese destino y esas materias y esas clases que viniste a trascender. Para mí es un honor acompañarlos. Mi nombre es César Ramírez, amante de esta información de transformación para las personas y aquí siempre en servicio para todos y cada uno de ustedes. Para todos, un abrazo infinito de corazón a corazón.